cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Son detallitos. Qué trucazo, ¿no? Este país se va a la mierda. ¿Sabés que es muy feo lo que estás haciendo? Abracemos en vez de separar. Un beso enorme, enorme para todos. Mejor que decir es hacer. Por supuesto, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Desde Caleta Olivia a Río Turbio y desde Lago Posadas a Río Gallegos, Santa Cruz vota. Elecciones 2023 en Radio Nuevo Día. Gracias, Brian. 5 minutos pasan de las 6 de la tarde. Estamos dando inicio a esta programación especial de Balotage, segunda vuelta de elecciones presidenciales, como quieras llamarlo, a través del aire de la radio en el 100.9 del dial. Saludamos en la selección musical puesta en el aire al señor Brian Álvarez. En la producción de este programa especial de día domingo, el señor Sandro Díaz. Y de este lado del vidrio, pero dos excelentísimos, imberbes colegas de la noche de la radio, el señor Claudio Álvarez. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Betito, ¿Qué tal, querido? A Nica también, a Fertu que está por ahí, a Juli que está atrás mío, Sandro, Brian. Y Todo sí, el equipo, todo el equipo. Y el Pitbull. Y el Pitbull, Lo prometido es el señor deuda. José Antonio Villanueva, del señor Tony, cara a cara enfrentado, como debe ser. ¿Cómo estás, Tony? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el día hasta ahora? Frío. Nosotros Estoy cagado de frío. Sí, porque Estoy en la encima yo había visto que iba a haber nevadas. El servicio meteorológico Está, dijo que iba a haber de nevadas, hecho, sí. lluvias y hubo sol. Sí. O sea, totalmente lo contrario. Vamos a ver si eso tiene algo que ver con el resultado que algunos ya están tirando. ¿Hay números? ¿Ya hay no números? A esta hora de la tarde vamos no a esperar hasta las números. 9 de la noche. ¿Hay números? ¿Usted Vamos a cree tener que va a ser hasta las 9 de la noche que van a esperar? Yo creo que los medios 5 o 10 minutos más, olvídate, si es que hay tendencia. y el entusiasmo de los candidatos que ya van a ir conociendo el detalle y el desglose Sí, sí, de cada sí, una claro. de las mesas, de los Y fiscales. tienen aceitado todos sus fiscales. Exacto, todo. y además con mucha ansiedad se está esperando esta elección, con lo cual va a estar difícil, pienso yo, llegar hasta las 9 de la noche con esta Sin carga tirar de un- ansiedad sin tirar un dato. Y con una complicación de que si la puja es muy finita, se puede extender hasta las 10. Y si es mucho más finita, habrá que esperar más tiempo. Ojalá no pase. 48 horas. Vamos a tener que 48 esperar. horas. Eso espero que no suceda.
Cuando fue el anterior balotaje, entre Macri y Scioli, fue 51-49, se supo a las 10 de la noche. Claro, Así que y ahí esperemos hubo que... apenas 2 puntos, ¿no? Claro, apenas 2 puntos. Esperemos que se sepa también rápido ahora. Lo que se está diciendo, Beto, perdón, ¿no? El 76% del padrón es que votó, dato similar al de lo que ha sido la primera vuelta. Había dudas con relación a eso, esto hay que decirlo, porque, Sí, bueno, especulaban algunos medios de derecha, porque hay que decirlo, decían, si hay 70% de intención de gente que va a ir a votar, que es un 5% más que la que votó en la anterior, en la primera vuelta, Sí, votó podría más. haber novedades para el lado, justamente para ese lado, para un la lado. derecha. Claro, Pero se esperaba que haya menos gente que fuera Claro. a votar por el fin de semana largo, que finalmente no se movió. exactamente, que no se movió y que aparentemente no habría tenido mayor injerencia, entonces se podría estar diciendo eso en lo que fue, bueno, la asistencia de la gente a las urnas. ahí está. Vos sabés que escuchaba a algunos analistas políticos que hablaban del tema de los porcentajes, muchos no sabemos, nosotros tenemos porcentajes, por lo menos yo, pero decían que si era similar, ¿qué es lo que sucedió, no? Dice que fue el 60 y pico % a votar en esta segunda vuelta electoral y que la gente que no lo, 76. la gente que no lo hizo la vez anterior menos iba a ir ahora, entonces calculaban y estimaban eso, y la esperanza de la derecha era que fuese superior ese porcentaje de votos y que podrían ahí tener ellos una posibilidad. Bueno, vamos a ver cómo viene igual, no Sí, sabemos. no, Así no, que, no sabemos. no sabemos, estamos ahí Y muchas- viendo, especulando. Muchas en redes sociales, sobre todo en Twitter, como es costumbre, muchos boca de urna que se han ido conociendo en las últimas horas, sí, horas, bien digo, porque ya después de mediodía se empezaron a conocer las primeras, y se hizo una alerta acerca de esto, de que no le preste mucha atención, porque siempre las bocas de urna, digamos, puede ser algo que juegue en contra, que, digamos, contribuye en esto de la ansiedad de toda la gente y a mantenerlo, bueno, con las alertas, en todo caso, a todos, porque no hay que creer ni para un lado ni para el otro, digamos. Lo que sí se Bueno. habla de una elección ajustada. Vamos a cuestiones. ¿Cómo Ya no lo liquidado. saludé? No me saludaba, y bueno, Yo sí lo saludé. ¿Por qué yo se sí. metió? Me metí en la succión y Ah, con el ¿cómo auto. está, y- Tío Martín? Bueno, Claro. Le tengo que dar una buena noticia. Primero, Sí. él está reemplazando a Claudia. No sé por qué se metió. Digo, segundo. Igual se va a Claudia quedar- viene ahora. Se va a quedar hasta el final. Está después. cocinando una torta Ah, para bien. traer acá. Bueno, está justificada su perdonada, ausencia. Está perdonada. Claro. Se metió este tipo arriba el día, no sé qué Bueno. hace acá. Está arriba el día, Está está arriba fuera de el día. contexto, está la noche imberbe, Está está... en todos Está lados. está todo acá. Sí. Me dice Claudia que está cocinando una torta y que por eso se demoró, que ahora viene torta. Ya vino torta igual, ahí tienen, ¿eh? Sí, un brazo de reina se llama eso. No me digas. Sí. O qué sé yo, muchos le dicen arrollado con dulce de leche, un pionono. con Pionono, dulce. ¿no? Sí. Tengo entendido. Yo lo conozco igual como brazo de reina. Sí, igual. yo lo Como conozco pionono. Pionono brazo- yo por mi tía que es repostera y Ujú. tal. Ajá. Que lo hacíamos Ahora, yo era chico. usted quiere hablar de repostería, ¿no? No, Fuera de sé- contexto tenemos todo, ¿eh? no, Viene sí, Claudia, lo da no sé vuelta de nada, con pero panqueque. menos de repostería. Ujú. Es lo que menos. Ahí va. Chicos, en algunos lugares siguen votando, sí, siguen Sí. sufragando. Ya 18 días ha terminado todo. Sí, pero está Salvo diciendo la los que justicia electoral. hayan llegado no un poquito más tarde, ¿no? Bueno, o sobre la hora. Así es. Lo que estaban dentro de la escuela cuando eran las 18 y estaban haciendo fila, no creo que haya sido el caso de Río Gallego, porque entramos y salimos todos a votar rápidamente. Lo escuché a Cacho a la mañana, fue con su hija. Yo fui con mi hija también, entramos y salimos. 1 minuto tardamos. No, sí, No había nadie en la escuela. fue un trámite para todos, creo. Ahí está hablando el secretario general de la presidencia, Julio Vitovelo, dijo que fue una votación sin denuncia, no hay excusas más, después lo vamos a comentar, ¿no? Bien, Seguramente algunas situaciones anómalas que hubo en distintos puntos del país y hasta algunas, hasta cómicas, pero bueno, vamos a... Compartimos el audio Dale. de la justicia, a ver qué dice. La custodia, votación, y que tienen que a veces ir a lugares extremos en el norte o en el sur del país con distintos climas, transportándose en mulas para poder llevar las urnas. O sea que nuestros agradecimientos y felicitaciones. Asimismo, a la Cámara Nacional Electoral y a los distintos jueces federales con competencia electoral de todo el país, que son el último sentido de la institucionalidad del comicio, los grandes responsables del comicio, y que desarrollan una tarea realmente trabajosa y que también la desarrollan no solo en el día de la fecha, sino durante todo el año.
En este marco también, y desde ya, a los ciudadanos y ciudadanas que fueron designados presidentas y presidentes de mesa y que, cumpliendo con su deber cívico, asistieron y se hacen cargo. Y les quiero aclarar también que estas personas son personas sin filiación partidaria y que son elegidas por sorteo por la justicia electoral, o sea, personas absoluta y totalmente independientes. También a los fiscales de las distintas fuerzas políticas, que son los que controlan y ayudan para que el acto sea eficiente y sea absolutamente transparente. Y que cada uno de esos fiscales se lleva un acta firmada por el fiscal de la otra fuerza política y por el presidente de mesa para la transparencia del comicio. Esto es muy importante que la población también lo sepa, para que sepan la cantidad de controles cruzados que hay para brindar transparencia al comicio. Y por supuesto, al pueblo argentino, que una vez más ha concurrido en un porcentaje muy importante a emitir su voto en estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo, sabiendo lo que al pueblo argentino le ha costado acceder al sistema democrático, y también sabiendo que el sistema democrático tiene algunas deudas con vastos sectores de la población, pero que y a veces eso genera cierto desánimo o cierta bronca, pero que ese desánimo y esa bronca debe ser canalizado con más democracia, con más participación, con más compromiso. El sistema democrático es el mejor sistema que se ha inventado para resolver nuestros problemas, nuestras diferencias, nuestros conflictos y poder entre todos construir una sociedad más justa. Pero también debemos destacar que sí hay una deuda que la democracia no tiene con el pueblo argentino, y es la transparencia del acto electoral. La voluntad del pueblo argentino no ha sido alterada nunca en los 40 años de democracia. Y esto es parte de nuestro pacto democrático entre todo el pueblo argentino y entre las distintas fuerzas políticas. Esto también debemos destacarlo. Sobre ese tema también les quiero aclarar, que la última vez también lo había dicho, que respecto a los telegramas, para la tranquilidad de todos, cada fiscal de cada fuerza política tiene la trazabilidad del telegrama desde que sale del lugar de votación hasta que llega al lugar donde se hace el recuento de votos. Y lo tiene en tiempo real, o sea, es un control absoluto y definitivo. Bueno, respecto a lo que resultados del escrutinio provisorio, una vez más les reiteramos que no les podemos dar una hora exacta porque estaríamos faltando a la verdad. Lo que sí es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es que cuando tengamos resultados consolidados y representativos, inmediatamente serán transmitidos a la población y serán transmitidos a todo el periodismo. Esto significa que sean resultados que con posterioridad sufran prácticamente ninguna alteración y que tengan una carga similar de las distintas jurisdicciones del país para evitar alteraciones. Cuando eso esté, inmediatamente será transmitido a todos ustedes y a la población en general. Así que bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos. Gracias, Brian. Ahora estamos con el tema de los audios. Era el secretario general de la Presidencia, Julio Vitovelo, hablando de la transparencia del acto eleccionario del día de hoy. Y estamos ya recibiendo lluvia y catarata de mensajes por todos lados que tienen que ver con la adjudicación de uno y otro candidato a la presidencia, ¿no, Cacho? Exactamente, y Tony, recién estábamos hablando con él, hay varios sitios que están dando cuenta de esto, ¿no? De que se están adjudicando tanto del sector de Milei como del sector de Massa, se están adjudicando la victoria, digamos, en la previa de lo que son los primeros datos que están empezando No hay datos oficiales todavía a las 9 de la noche. Eso es lo que decía antes cuando comenzábamos, ¿no? Que esto no sé si va a llegar hasta las 9. Claro. Va a ser complicado, sí, porque es mucho tiempo sin saber nada y sin datos oficiales. O sea, uno imagina que, digamos, va pasando el tiempo, los dos están diciendo que uno gana por más, el otro gana por menos. Claro. Bueno, no sé si se va a poder sostener tanto. Exactamente. Y el otro tema va a ser la lluvia de fake news que van a entrar a correr de todos lados, de los dos lados, de las usinas que tiene cada uno de los candidatos, porque esto también hay que decirlo, obviamente, que están obviamente operando a través de redes sociales y demás, ¿no? Exactamente, eso es lo que se está viendo desde la primera hora en la jornada de hoy, pero acá mucho va a tener que ver lo de los fiscales, la tarea de los fiscales que van subiendo rápidamente al sistema o en todo caso a las autoridades de cada uno de los partidos, los datos, ¿no? Cuestión esta que acá puede tener algún grado de implicancia, porque si bien decimos que
los datos se van a conocer generales de todo el país cerca de las 9, o hay que tener en cuenta que quizás en los pequeños distritos esto tenga una tardanza. ¿Y por qué? Porque le ha costado a la otra fuerza contrincante conseguir fiscales, o en muchos casos lo ha conseguido, pero no tienen el ejercicio que tienen otros fiscales de otros partidos que ya vienen con mayor bagaje en elecciones. Esto se puede dar, a mi entender, ¿no? Supina opinión en distritos, no, los distritos más chicos. En las grandes ciudades todos ya conocemos las posiciones de un partido al no ya tener injerencia en el balotaje que iba a fiscalizar para uno de los candidatos, ¿no? Pero no es cuestión menor. De hecho, y con lo que tiene que ver con los distritos, hay un dato que es muy interesante, y es que cuando Massa ganó el general, ganó en Buenos Aires. O sea, todo va a depender de Buenos Aires. Sí, claro. Esa es la impresión que uno tiene, ¿no? La madre de todas las batallas era la matanza. Algunos ya se adjudicaban que ganaban ahí, que ya ganaban todo. ¿Viste? Sí. Es el distrito más grande. Lo que siempre hay que decimos, decirlo. provincia de Buenos Aires, Córdoba y el Gran Rosario. Sí, en este caso Mendoza. Porque Mendoza, tiene cuarto, quinto distrito. Pero ¿por qué Mendoza se habla ahora? Porque hay un fuerte voto a la figura de Javier Milei. Sí. Entonces, digamos, un poco la estrategia del equipo de Massa era tratar de, aunque sea restar un poco tanto en Córdoba como en Mendoza. Yo había en esta suerte de chequeo, de información todo el tiempo en redes sociales. Hoy a la tarde se estaba conociendo estos bocas de urnas que no eran tan malos, decían algunos, o aparentemente estaría haciendo una buena elección, decían, en la ciudad de Córdoba, pero uno cuesta creer eso hasta que no lo vea. Claro. No lo va a poder asegurar, digamos, de que esto va a ser así. Estamos hablando de un 80-20 más o menos, era la diferencia, es un 80 a favor de Milei, lo que se esperaba, ¿no? Sí. Un 20 a favor de Massa, y una buena elección para Massa, teniendo en cuenta que ya la iba a hacer en Gran Buenos Aires, sería un 30% en Córdoba, lo cual sería como quizás un poco extraño, utópico quizás para... Exagerado, ¿no? Exacto, exagerado, porque encima Schiaretti no se metió en la campaña de lleno como para la obtención de esos votos. Lo que sí se vio es un Schiaretti ya sobre el final de la jornada, del cierre, antes del cierre de los comicios cuando fue a votar, un mensaje claramente orientado a la defensa de la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. No se expidió durante lo que ha sido todo este derrotero, digamos, post primera vuelta, pero a falta de una hora para el cierre de los comicios, tuvo, digamos, la declaración fue como una especie de centro para lo que ha sido la lucha de madre y abuela. Uno diría, bueno, te acordaste tarde. Sí, igual la recibió a Estela de Carlotto en la semana pasada, y eso fue un gesto muy, muy importante, pero al mismo tiempo hay que decir que criticó a Sergio Massa por los fondos que no están judicializados. Claro. Histórica lucha tienen ahí. A las 4:30 de la tarde había votado el 45% del padrón en Córdoba. No sé cuánto fue en la elección pasada, a presidencial. ¿Cuánto decías? 45. 45% del padrón en Córdoba, 3 de la tarde. 3 de la tarde, claro. A 3 horas de la finalización. Y cerca de la finalización del comicio que fue a votar, después de 4 horas y media de espera, de guardia periodística de varios colegas, el electo gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, cerca de las 5 menos cuarto de la tarde, una espera, una mansadora, como decimos nosotros, estuvo ahí nuestra compañera Karina Taverne. Eso va a tener que cambiarlo el gobernador, entender los horarios y respetar los horarios de la prensa. Y de la gente que trabaja en los medios. Sí, nunca se ha respetado, nunca pasó eso. Y Grasso votó antes, suele votar siempre a las 5 de la tarde, ahora lo hizo a las 3. A las 3 de la tarde. Pero avisó. Avisó. Pero avisó. Porque primero se había oficializado que a las 5 de la tarde. Claro, él históricamente vota a las 5. Una vez me acuerdo, me tocó cubrirlo, votó a las 5:30 pasadas, casi era tardísimo. Sí, claro, ¿no? Y te complica todo, porque tenés agenda, no es que el único que va a votar. Pero aparte de ir a votar tarde, tenemos las declaraciones, las vamos a compartir con la audiencia de la radio. ¿Qué les parece? Escuchamos a Claudio Vidal. La calidad de vida de los santacruceños, y paso importante para esto es fortalecer la educación. Quiero que en marzo los pibes puedan llegar a las escuelas y encontrarse con el docente en las aulas y con las escuelas en mejores condiciones, ¿no? Que funcione la calefacción, que tengan agua, que tengan electricidad, cuestiones básicas. No será una tarea fácil, pero tampoco es imposible. El 10 de diciembre ustedes van a poder observar
ser parte obviamente del acto de asunción, en donde va a haber un informe muy detallado que vamos a enviar a los distintos medios sobre la situación actual de la provincia. Creo que esto es un hecho importante. La sociedad tiene que saber en qué situación económica y estructural recibimos nuestra provincia. Yo no vengo a ocultar nada. Y ojalá que después de las auditorías y las presentaciones correspondientes ante la justicia actúe también como corresponde o en consecuencia de lo que nosotros vamos a presentar. Habló de transición. Esa transición es desde lo administrativo en la provincia de Santa Cruz. ¿Y en lo personal la transición? No, a ver, primero, con respecto a lo administrativo, me hubiese gustado siempre que sea un poquito más acelerada, más completa de información, en donde hubiésemos podido tener más diálogo en beneficio de un nuevo proyecto político. En cuanto a lo personal, yo soy una persona que realmente está dispuesta y predispuesta a trabajar por los demás. Quiero mi provincia, amo mi provincia con todo el corazón, quiero mi tierra, cultura, y eso yo puedo asegurarles que colabora y contribuyen y marca la diferencia. ¿Cómo ven los acuerdos de convenio colectivo? El pago del aguinaldo. Sí, bueno, vamos a ver si contamos con los fondos, ¿no? Porque convengamos que la provincia hace unos meses atrás solicitó un crédito de 10.000 millones, después otro crédito al 4%, así que me gustaría... ¿El pago del aguinaldo? Vamos a ver en qué situación. ¿Los compromisos asumidos por este gobierno que se está yendo comprometen la cerca del Estado del presupuesto del año que viene? Claramente. ¿A qué medidas se refiere? Por ejemplo, los acuerdos de los convenios colectivos. A ver, con respecto a los convenios colectivos, es una cuestión que tendremos que analizar también. Yo creo que los trabajadores merecen gozar de todos los derechos. Lo que me parece algo totalmente macabro, que un gobierno que se está yendo tome decisiones que afectan directamente a la cuestión económica para los próximos 4 años. Bueno, veremos qué es lo que hacemos siempre en beneficio de los trabajadores, del pueblo santacruceño, y espero que en estos poquitos días no se le ocurra otras ideas que nos puedan perjudicar a futuro, ¿no? Yo fui muy claro recién. Hicieron pasar hambre al pueblo santacruceño, entre ellos los trabajadores del Estado. A 10, 15 días de su retirada, empiezan a dejar todo este sistema de medidas que perjudican a lo que se viene. Pero bueno, con trabajo, esfuerzo y transparencia, que es algo que no tuvo este gobierno, vamos a salir adelante. ¿Considera que este gobierno lo subestima? ¿Cómo va a llevar adelante precisamente el gobierno provincial a partir del 10 de diciembre? Es muy probable, siempre subestimaron a los trabajadores, siempre nos miraron por sobre los hombros, así que no me extraña, lo que a mí me da más fortaleza para seguir trabajando como lo hice siempre, toda mi vida, y les puedo asegurar que esta provincia va a cambiar para bien. Gobernador, en caso de Río Gallegos, ¿pudiste hablar con Pablo Grasso? No, la verdad que no hablé, me falta hablar todavía con algunos de los intendentes, muchos ya se acercaron a ofrecer ayuda, a trabajar en conjunto. Yo a todos les pido lo mismo, ¿no? Responsabilidad fiscal y honestidad. La honestidad es parte de la responsabilidad fiscal que tienen que tener los municipios, los intendentes en los municipios. Ya estamos en tiempo de descuento de su asunción. ¿Podemos conocer si hay nombres para el gabinete? Sí, el 10 de diciembre. Sepan esperar. Gracias. Hay algunos rumores ya. ¿Qué puede esperar el pueblo de Santa Cruz de su discurso? Transparencia, ganas de trabajar, un compromiso de trabajo que es muy importante. Mirarnos a la cara y decir comentar qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta provincia? ¿Qué es lo que vamos a hacer en materia de educación? ¿Qué es lo que vamos a hacer en producción? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el futuro de los santacruceños en esta provincia? El 11 de diciembre, ¿cuáles son sus primeras medidas? Trabajar desde las 6 de la mañana, lo hago todos los días. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias, Brian. Era Claudio Vidal hablando un poco ahí en la salida de la Escuela Laboral Domingo Sabio, donde emitió el voto hace hora y cuarto más o menos. Se tomó su tiempo. Se tomó el tiempo para ir, tipo. Bueno, ya tiró que va a haber auditoría, informes y demás, ¿no? Exacto, acerca de cómo reciben Recordemos el que gobierno. Estamos a 20 días más o menos, Sí. 21 días de que asuma la gestión del nuevo gobierno en la provincia de Santa Cruz, con un Vidal que no se expidió acerca de lo que esta votación, digamos, ¿no? En la campaña, pero sí el vicegobernador. No lo hizo él, pero todo el arco que lo rodea se expidió a favor de Milei. Eso hay que decirlo, es así. Y el vicegobernador en todo caso con declaraciones bastante fuertes, diciendo que
no iba a votar a Massa porque eso era pegarse un tiro en los pies. Y yo pensaba en esto de qué diría, no sé, Freddy Martínez a propósito de una declaración como la que hizo Leguizamón, ¿no? Sí, claro. Y tenerlos cara a cara para que se... ¿Por qué pensar una cosa tan exagerada, ¿no? Bueno, muchos radicales, están los radicales que están en Port Santa Cruz, que se fueron con Vidal, y los radicales puros, entre comillas, tienen coincidencia en que hicieron el llamado a votar a Milei. No lo hicieron algunos, no tan directamente, pero quien está a cargo de la UCR, luego de la renuncia de Daniel Gardonio, dijo que él no iba a votar a Sergio Massa. Lo dijo dando a entender, voy a votar al otro. O sea, eso también les llama la atención, me parece. Y me parece que, bueno, todos los que es el espectro del radicalismo acá iba mayormente orientado en un sentido, ¿no? Y de hecho, el tema de los fiscales, en lo que son las elecciones, han sido las elecciones aquí en Río Gallegos, es decir, no han faltado fiscales. No, para es decir, nada. que Juntos por el Cambio, el radicalismo, etcétera, le ha brindado apoyo a su jefe político, sería ahora Mauricio Macri, quien fue el que generó toda esta... Que se puso la campaña al hombro. Exacto, toda esta ingeniería para que los fiscales estén en todos lados, porque si no, era difícil de pensar que esto hubiera ocurrido, porque no tiene estructura, sabemos todos. Claro, acá la libertad avanza aquí en Río Gallegos, Las ¿no? huestes de Mauricio, ¿no? Mauricio. ¿Quieren saber cómo está el panorama en Capital Federal? Porque está del otro lado de la línea el colega Emiliano Blaya, de Radio Rebelde, en Capital Federal, a quien saludamos en esta tarde. Emiliano, Claudio, Tony, Beto y Héctor, te saludamos desde Río Gallegos. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Bueno, gracias por el llamado acá, encantado de hablar con ustedes, saludo a toda la audiencia. Bueno, Emiliano, a priori pasó ya media hora de la finalización del comicio de esta segunda vuelta electoral, y ¿cómo son los ánimos por allá, más allá de lo que vemos por la tele, ¿no? Siempre es bueno consultar a alguien que está allá en el lugar. Sí, la tele tiene unas particularidades muy interesantes, ¿no? Bueno, el ánimo acá fue lo de siempre, ¿no? La tranquilidad en la elección, sin ningún problema, la típica paz que, bueno, la gente que está en política sabe que no puede arruinar el último día toda una campaña, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo es muy cuidadoso, muy respetuoso, la verdad que estuvo todo muy bien por acá. Y respecto al otro, el clima, mirá, más allá del respeto, la televisión muestra sutilezas que la verdad que no se verifican, ¿no? Por ejemplo, La Nación Más hasta hace un ratito estaba diciendo que votó el 62%, que si hubiera votado más gente, bueno, ellos tienen la teoría de que cuanto más gente votara, mejor iba a Milei. Y la realidad es que votó la misma cantidad de gente, incluso tal vez un poquito más, cuando se sepan los cómputos finales, va a votar un poquitito más de lo que da ahora, que es un número muy, muy razonable, de 76. Razonable diría normal, tirando alto. Y ese clima que quieren colocar en la gente mediante la televisión, como TN, por ejemplo, que decía, bueno, fue muy gracioso, dice, los resultados provisorios van a estar a tal hora, pero bueno, igual el definitivo recién es en tal... Emiliano, ¿estás ahí? ¿Sí, me escuchás? Sí. Se había querido ir la señal. Nos decías estas cosas de la tecnología. Sí, nos decías respecto a lo que publicaba TN, ¿no? Claro, decían ellos, viste, bueno, hablando de que el que sirve es el definitivo y no el provisorio, como avisando de que si quedaba muy finito, ya no iban a aceptar el resultado, ¿no es cierto? Bueno, Otra vez se va. Otra vez se nos fue ahí. Se nos fue. Ahí vamos a ver, tratar. me voy a mover de lugar. Está. Me voy a mover. Y Dale. esto es así, bien, Acercate la a magia una de ventana. La telefonía celular. Sí. Estoy en un buen lugar, es raro. Sí. No, Bueno, decía estamos eso, ¿no? separados por 3.000 Que kilómetros nada más, así que no pasa nada. claro, no estamos tan mal, no estamos tan mal. No, pequeñas cositas, chicanas pequeñas de la Otra vez se volvió a cortar, Emiliano, vamos A ver ahí, Ahora sí. pero la pucha, Ahí voy a estamos. cambiar de vuelta, ahí va ahora. Ahí va. salía campo abierto, lo campo abierto que puede ser Buenos Aires. Sí, claro. No, decía que no, lo que decía es que realmente cuando quedan dos candidatos, y eso quedó reflejado en la elección de Scioli, cuando vos tenés 1,5 puntos de diferencia, una cosa así, es 1 millón de votos, 1,5 millones de votos, eso ya no tiene vuelta atrás, ¿no? A veces parece que poca diferencia, pero bueno, va a quedar, yo estoy seguro que va a quedar muy claro y con una diferencia notable
y que eso va a ser bastante temprano, porque aparte hay mucha gimnasia electoral, se repiten los fiscales, las autoridades de mesa, y son 2 boletas, se cuenta muy rápido, va a ser algo bastante veloz, y siempre hay que estar atento, más que nada, cómo reacciona, más que en la tele y demás, a la gente que está en política, porque lo que mucha gente no sabe es que en todos los barrios y en todos los comandos electorales de todos los distritos hay importantes centros de cómputos muy precisos donde se exige a los fiscales y a los jefes de fiscales de escuela y demás una información muy, muy concreta y muy correcta, muy fehaciente para poder hacer los cómputos y entregar esa información a la superioridad, digamos, de las fuerzas, y tener la información antes que lo que se publica. Entonces lo que hay que estar atento es que, viste, por ejemplo, cuando muestren el búnker de X fuerza, llegó fulano, si llega un fulano, ya es que ese tipo tiene información y por eso se presenta en el búnker, ¿viste? Si se presenta en el búnker es porque o es el tipo que van a ejecutar y lo van a poner ahí, le tocó poner la cara, o es el tipo que tiene la posta y ya está viniendo a tomarse una cerveza. Tal cual, Emiliano. Como siempre, nosotros agradecidos por este primer contacto. Tal vez te volvemos a llamar en el transcurso de la tarde. Perfecto, perfecto. Cuenten conmigo siempre. Un saludo muy grande a ustedes y bueno, que hayan tenido una buena jornada. Igualmente para vos. Gracias. Abrazo. Chao, chao. Emiliano Blaya, periodista de Radio Rebelde desde Capital Federal, contándonos algunos pormenores, ¿no?, de lo que va palpitando. Y bueno, casi en consonancia con lo que dijo Tony Villanueva respecto a los porcentajes, de la gimnasia, como decía Héctor, de las autoridades de mesa de un partido y del otro, que tienen de uno y del otro, y obviamente que tenga más aceitado, más rápido va a tener información de primera mano, ¿no? Uno puede presuponer que eso, digamos, el peronismo lo tiene muy aceitado, pero bueno, a ver, Mauricio Macri delegó funciones ahí y también el PRO tiene una Y el PRO también está muy aceitado. Exactamente, los que no están muy aceitados son la Libertad Avanza, que salen con bolsas llevándose los votos de... Sí, y que no quisieron entregar más boletas de las que le pidió la Cámara Nacional Electoral. Y lleva 80 boletas a una mesa donde tenés que poner 350, que es el mínimo que tiene cada una, el máximo, digamos, que tiene cada una. ¿Cómo hace después para justificar que no había más votos? 350 por mesa. Exactamente, claro. El máximo que... Eso me recuerda a lo que pasó con Majul el otro día, cuando estaba hablando con Pablo que había Rossi. 10.000 boletas, dijo. No puede decir eso. ¿Cuánto lo dijo a propósito? ¿Cuántos votos una mesa en una mesa? 1000 votos. Después Chicoy dijo 1000. ¿Cuántos votos entra en una mesa? 10.000 votos, dice Majul. Una mesa de Nueva Delhi. Claro. 500. Y la urna era como este estudio, más o menos, para meter 10.000 votos. Ponele. Papel. Nunca lo había pensado, Majul. Después achicó un poco y se dio cuenta y dijo 1000. Sí, no sé. Tampoco daba para mí. Tampoco daba. Claro. Son casi 3 urnas. Pero bueno, esas son las cosas que tienen que ver con lo anecdótico, lo pintoresco de una jornada atravesada, vuelvo a lo mismo, ¿no? Por la ansiedad, porque se dirime mucho aquí, y estuvo muy polarizado en los últimos días en esto que tiene que ver con la votación por la figura quizás de Victoria Villarruel, que genera tanto rechazo en un sector importante de la sociedad que de repente quizás no hubiera querido votarlo a Massa, pero que al escucharla cada día más, negar esto, negar aquello, hasta hoy, Cacho. Hasta hoy, que pasó con el Jardín de Infantes, o sea, realmente creo que hizo que mucha gente... Algunas declaraciones, Claudio, no le hacen nada bien a Milei, sí, son propios encima, ni siquiera son de la oposición los que salieron a tirarle con munición gruesa. O tal vez se pegan los tiros en las patas solos. Sí, yo creo que en realidad no. Sinceramente creo que no. Yo creo que no, que ellos lo hacen porque creen. Sí, hay una cuestión ahí que me parece que... Si no, hay gente que le gusta ese tipo de declaraciones. Hay mucha gente que está a favor de ese tipo de declaraciones. Yo creo que lo comentábamos, no sé si lo hicimos al aire en la noche imberbe con Cacho, de que yo creía por lo menos de que hay declaraciones que son, de que obviamente están hechas... Es para reforzar una idea y para... Porque, digamos, de alguna manera esto está poniendo a prueba a la sociedad. Hay temas que parecían que ya estaban saldados, de alguna manera ya nadie discutía. Ellos lo reabren. Sí, lo ponen de vuelta arriba del tapete. Exactamente. Cuestionan lo desaparecido, cuestionan el aborto, cuestionan derechos conquistados, cuestionan todo. Ahora se puede hablar porque ya no estamos en veda, así que digamos, pues, se puede hablar tranquilamente de todo eso. Y eso fue lo que han, digamos, de alguna manera fortalecido con sus discursos y con su oratoria en los últimos días. Yo no creo que haya sido improvisado lo de Milei ni lo de Victoria Villarruel. Han llegado hasta este punto y por algo ha sido. Y lo de Thatcher. O sea, lo de Thatcher cualquiera podría decir, bueno, es lo contrario a lo que te pediría claro, una elección. Y aparte contrario a
Victoria Villarroel, hija de un héroe de Malvinas. Sí. Eso es lo que también llama la atención, es como una especie de mezcla de ideología o de sentir o de pensar, que es lo que ha sido Milei a lo largo de la campaña, que es disparar, 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 y en la última semana Victoria Villarroel siendo como eje ella. Y ella potenciándose en ese sentido, pero Milei a la vez comportándose como un moderado en términos económicos. Es decir, todo lo que yo les dije que iba a hacer, no lo voy a hacer, quédese tranquilo. Quédese tranquilo porque aquel que pensaba que la salud pública iba a pasar a ser privatizada o que la universidad lo mismo, o la escuela, digo, la educación pública, digo, etcétera, etcétera, la economía, la dolarización, digamos, todo, digamos, es como que fue marcando un freno, digamos, el Banco Central también, y de repente ahora es una carmelita descalza. un gatito mimoso. Un gatito mimoso. Pero bueno, le sirvió. Yo no le creo. Le sirvió para llegar hasta esta instancia sí, obviamente. De esta manera. Todo O sea, le ha sido sirve. toda una estrategia. Y sumarlo a Mauricio Macri igual, porque generaba una imagen fuerte para los del PRO más duros, y lo de Bullrich ni hablar. Y de ni hablar, y de tener un buen resultado, Milei, Macri va a pasar a ser, dentro de lo que es el PRO, y que ya está bastante partido, hay que decirlo, Juntos por el Cambio, va a pasar a ser alguien con mucho más poder que el que tenía antes, porque él fue el primero que venía apostando de Milei. Desde marzo, estaba haciendo memoria, él dijo que iban a llegar al balotaje Milei con el candidato del oficialismo. Él había dicho eso. Pero se define, digamos, todavía resta por conocerse cómo va a quedar todo eso. Pero, a ver, el día martes, o sea, por más que hoy, supongamos, gane en el escenario Milei, el día martes, ¿qué cosa fácil tienen? O sea, en términos económicos, no, y no solamente eso, sino que toda esa cuestión que pudo haber sido estratégica, que estábamos mencionando recién, se le puede volver en contra después. Tranquilamente. Porque vos vas a pasar a ser gobierno y ahí vas a tener que afrontar decisiones. en la calle, cómo vas a afrontar la No, protesta social. La expectativa va a ser demasiada, y al 10 de diciembre va a ser una eternidad. Ese es el problema. Locura, pues. No, y además que, digamos, no cumplir con las expectativas de A la gente que lo votó, por eso. Exacto. No solo a la gente que lo votó, porque si toma medidas que no son las que espera, primero, la gente que lo votó, y segundo, la que no lo votó, ¿cómo lo va a tomar lo que haga el tipo? ¿Cómo lo va a afectar? A todos nos va a afectar, claramente. Exactamente. Porque la desaparición del Banco Central no es una cosa menor, y tampoco dolarizar la economía. Eso no se va a poder hacer rápidamente, pero no lo va a hacer tampoco, no creo que coma vidrio. Si hace alguna medida de recorte, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la ayuda social, en esta altura del año, y con este nivel de pobreza, una conmoción interna vamos a tener no, en 2 semanas. Olvídate. No, por eso digo, o sea, no tiene... quiero que eso suceda, claramente, pero si no, va a ser un desastre. Yo lo que digo que en el análisis ante una eventual victoria de Javier Milei, el análisis no es, uy, qué contentos que vamos a dormir mañana, y hoy mañana cambió la Argentina. El escenario es complejo, para con él mismo y sus ideas, digo, y para con lo que tienen que ser las respuestas a esa sociedad que digamos, estamos hablando, si gana, lo eligió o decidió masivamente votarlo a él. O sea, tiene que responder a un electorado que vamos a ver si va a tener la capacidad para hacerlo. Mientras tanto, el otro porcentaje, la otra mitad de la población, que no quiso que llegue al poder, desde el primer día va a estar siendo oposición. Claramente. El escenario, yo creo que en ese sentido es más complejo que el de Massa. Sí, en ese sentido sí, porque Massa es ministro de Economía y él mismo se tiene que hacer si llegara a ganar, una transición él mismo. Sí, claro. O sea, sí, es prácticamente el presidente, ¿no? Porque, de hecho. Sí, claro. De hecho, el presidente del pacto. Claro. Perdón por esa palabra, pero es el presidente parece, de hace meses ya. El otro día nos preguntábamos con Cacho dónde andaba el presidente. Yo lo vi hoy votando, fue el último. No lo vi con la guitarrita y el perro. En la soledad. Anda con la guitarrita y el perro. Tenemos declaraciones de Matías Lamens para compartir Julián y Tulio desde el búnker de Unión por la Patria. ¿Les parece que compartimos con la audiencia y después venimos y seguimos analizando? Dale. Todas. Sí. Hacemos un poquito de silencio. Muchas gracias. Gracias por estar todos acá, por estar todas acá. Va a ser una jornada donde vamos a estar en contacto permanente. Queremos decir algunas cosas. La primera es que le agradecemos mucho a las fuerzas de seguridad. Queremos agradecerle a las fuerzas de seguridad su trabajo en el día de hoy, a los trabajadores y trabajadoras del Correo, a los fiscales y las fiscalas que fueron elegidos por la Comisión Nacional Electoral,
a la Comisión Nacional Electoral y también a los fiscales de los dos partidos políticos. Queremos decirles que todavía están trabajando, ¿no? Seguimos trabajando en cada una de las mesas de todo el país. Nuestros fiscales y los fiscales del otro partido están trabajando y ellos y ellas son los que van a garantizar la voluntad popular, el resultado de la voluntad popular, así que vamos a tener una jornada donde vamos a esperar que ese trabajo termine para poder darle los datos a la sociedad y a toda la población que así lo espera. Lo segundo que quiero decirles es que, bueno, hemos visto que más o menos la misma proporción de votantes del padrón electoral han votado en esta jornada. Eso nos reafirma que tanto los argentinos como las argentinas son hombres y mujeres comprometidos con los procesos electorales y con nuestra democracia. Y en tercer lugar, me gustaría decirles que en estos 40 años de democracia, en estos 40 años ininterrumpidos de democracia, bueno, la verdad es que también nos reafirma el pueblo argentino que se compromete con este proceso electoral como hace 40 años y que cada vez que votamos los domingos en procesos electorales es una fiesta como lo fue el día de hoy y como va a ser el día de hoy. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Como dijo Julián, en primer lugar agradecer a todos los fiscales que están trabajando todavía en todas las escuelas, en todos los lugares de votación de la Argentina. Una participación hasta ahora del 76%, estimamos que va a subir, así que me parece que es un dato importante en unas elecciones que son las más importantes, sin ninguna duda, de estos 40 años de democracia, que ponen en juego dos modelos de sociedad. Así que tenemos la expectativa lógica de este momento, pero en primer lugar, como decía Juliana, agradecerle a la Fuerza de Seguridad, a las autoridades de la Cámara Nacional Electoral, a los trabajadores del Correo Argentino, a cada uno de los fiscales de los dos partidos, que como bien dijo Juliana, son los garantes de la voluntad popular, son quienes están custodiando los votos de los más de 30 millones, de los 20 y pico millones de argentinos que votaron. Así que para nosotros va a ser un día importante, esperamos tener resultados lo antes posible, pero transmitir que la verdad que lo importante es, como dijo Juliana, que podamos votar como lo hicimos, que lo hayamos hecho en un clima de paz, que tengamos una jornada que sea acorde con lo que representan estos 40 años de democracia. Gracias a todos. Gracias, Brian. Era Lamens, ¿sí? El ministro de Turismo. Exactamente. Iba a decir Matías el Lamens. presidente de San Lorenzo. El presidente de San Lorenzo. No, mejor no lo diga. Sí, mejor no. Y no hablemos de fútbol tampoco. Tampoco, mejor no. Matías Lamens por un lado y Juliana Di Tulio en el búnker de Unión por la Patria. Espero que las fiscalas hagan todo como debe ser. Dios mío. Y bueno, es un neologismo, es una palabra nueva. Si quiere. Concejala. Sí, la concejala. Es más aceptable concejala. Tampoco. No, a mí tampoco. Pero bueno, no importa. Bueno, acá lo que estamos viendo, iba a decir algo, Nicolás. Dígame. Perdón. Iba a meter un chascarrillo, un No, bocadillo. iba a decir que mucha gente acompañando en la llegada del piloto Thiago Martínez desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Recordar, Thiago Martínez se consagró aparte del turismo gente nacional. del equipo de clase la 2. radio está allá, Sí. Julián fue para allá, está acompañando la llegada del flamante campeón del turismo nacional clase 2. Exactamente. Sí, señor, Thiago Martínez, el piloto riogalleguense, que ha sido, como decían ustedes, ya se coronó campeón. Que acá no pudo, en Río Gallegos no pudo hacer una buena carrera. Carrera fea acá. En Calafa, ¿cómo fue que salió? En Calafate Especuló especuló para descargar kilos. Exacto. Para esta última carrera. Sí, terminó décimo. décimo. Bien, y acá se acaba de coronar en Viedma, ¿no? Sí. En Viedma, en una... Ganó la carrera, ganó de punta a punta, ganó la serie y ganó su carrera, la carrera final la ganó. Así que coronó un tremendo campeonato, con solo 16 carreras se coronó campeón en el turismo nacional clase 2. Ya está demostrando y con sus apenas, ¿cuánto? ¿25 años? No, 24. 22 años. Dios, 22 años, es una promesa del automovilismo nacional, indudablemente. Bueno, y está cubriendo Julián, decíamos, ya lo puede ver la gente. Está en zona, porque llegaba a las 6 de la tarde el vuelo que lo traía desde... Ya se bajó, ya viene, ya está festejando con la gente. No alcanzó a está votar. saludando. La confusión que hay acá a la vuelta, entonces. Debe ser por eso.
Bueno, ya que hablamos un poco de todo en esta radio, ¿cómo no vamos a hablar de deporte más de automovilismo? Mirá qué cacho piloto que es, que lo sacó campeón a un Auto Ford. Con eso te digo todo. Sí, vi que lo estaban Nosotros chicaneando. Claro, a ¿Cómo mí me puede ser que estaban esté tan chicaneando. contento? Me dicen, te vi festejar que ganó un Ford. Mientras estamos viendo Guillermo Francos, ¿no es? Sí. ¿qué El está vocero diciendo? de Milei. Sí. Que está ahora, bueno, nada, haciendo sus declaraciones a la prensa. No sé si lo vamos a poder compartir. Ahí están tratando de engancharlo, sí. A ver, dame un segundo. Ahí estamos, compartimos lo que dice Guillermo Franco. A ver. Realizada por ambos partidos, por ambas propuestas electorales. Así que le agradecemos a todos los que han participado, a todos nuestros fiscales, por supuesto a los fiscales también de la otra fuerza política, de haber hecho un trabajo importante y completo para dar transparencia a un acto tan importante como el de día de hoy. Y esperamos con mucha confianza los resultados que representen la voluntad popular. No tengo mucho más que decirle que esto. Yo sé que muchos esperan que tengamos algún número, no lo tenemos todavía. Porque estoy optimista porque ha sido un día en que la democracia se expresó y esperamos, por supuesto, con mucha esperanza los resultados. Vamos a tener resultados de nuestras mesas testigos. No, yo no tengo números propios porque todavía ni siquiera tenemos las mesas testigos con resultados definitivos. Hemos visto solamente algunas actas en algunas mesas que nos han ido enviando, pero que de ninguna manera podemos decir que muestren una tendencia. Ya, sí, no voy a responder preguntas porque es imposible. Solamente quería transmitirles que tengan un poquito de paciencia. Sabemos que todos lo estamos viviendo con mucha atención en este momento y le pido fundamentalmente a nuestros fiscales, a los que les agradecemos tanto el esfuerzo que han hecho, les pedimos que permanezcan en las mesas, controlando, viendo el acta, firmando el acta y que las envíen a nuestros centros de cómputos. Es muy importante que ambas fuerzas tengan la certeza y la garantía de que este ha sido un proceso electoral transparente. Así que en un rato vamos a volver cuando tengamos alguna otra información que darles. Ustedes saben que no podemos hablar de números, así que no me pregunten eso porque es imposible, la justicia no lo permite. Javier Milei está muy bien, muy tranquilo, muy confiado y esperando. Yo creo que todos tenemos que escuchar lo que nos dice el pueblo a través del voto. Unos y otros tenemos que escuchar después del resultado electoral qué fue lo que nos quiso decir el pueblo argentino. Muchas gracias y nos vemos en un rato. Estas eran las declaraciones de Guillermo Franco, el vocero de Javier Milei. Hace las veces de vocero, es asesor también de la Libertad Avanza. Bueno, fue cauto, ¿no? En las declaraciones, porque Sí. dijo, ni siquiera tenemos mesas testigo todavía. Exacto, Hay algunas mesas que tenemos alguna tendencia, pero no puedo decir nada porque no puedo afirmar nada. Tenemos mucha Hasta esperanza y zaraza. Sí. Una imagen de Guillermo Franco que parece que contrasta, ¿no? O contrastara con lo que es la Libertad Avanza tan frenética. Sí, como que se muestra siempre con tanta. Como que me dio sueño. Sí, claro. Como que me dio sueñito. algo que. Ponele. Bueno, vayan preparándose si gana para eso. Mamita, El no, conservadurismo no, rancio. Déjalo así, no. ¿Sabe que estaba viendo un tuit de Andrés López? Esto, a ver, en la mesa 1221 de La Plata tendría que haber votado Jorge Moura. Esto tiene que ver con lo que nos gusta la música, Sí, ¿no? sí. El hermano mayor de los músicos de Virus, desapareció en el año 1977. Son 30.000 y siguen presentes ahora y siempre, dice Andrés López, y ahí muestra el número de orden y de Jorge Horacio Moura. Nada, simplemente eso. Todos hablando, mucha gente, en todo caso, del ámbito artístico también, refiriéndose a este tipo de cuestiones que han estado también atravesadas en esta elección, con el sostener lo del el pedido nunca más, y no reivindicar el terrorismo de Estado. De hecho, esto fue el reclamo que hubo, que lo decíamos antes, cuando fue a votar Victoria Villarruel. Sí. Que estuvieron ahí, estuve esperando 20 minutos, estuve esperando en el auto. 20 minutos. Por lo menos 20 minutos estuve en el auto hasta de salir, y por la seguridad, obviamente, ¿no? Y porque no haya más inconveniente en un día que ya
que venía tranquilo y no fue como otras elecciones. Esto hay que decirlo, se votó rápido, pero estuve esperando 20 minutos por un grupo de gente, bastante personas fueron a reclamar, obviamente con las pancartas que fueron 30.000 desaparecidos. Faltan 10 minutos para la hora 19 y todavía estamos en veremos. Sí. Puede ser que capaz Hablamos que... una hora casi. Claro, no, en veremos, yo me refiero en veremos con relación al tema de Vos los... querés saber números ya. Cacho va a tener que tener paciencia. Cacho, esto es así. ¿cómo algo dulce? Preparamos el No, mate. dulce peor. ¿No tienen Porque algo se pone salado? ansioso. Por favor. Hay que agradecer a la gente que trae todo Sí, esto. de todo. traje. Che, ¿no tenemos los nombres? A ver. No. Este no. No, El no, viejo de Fer, Ah, a Juan Tornú. A Juan. La A Juan. madre y el padre Fer, va a ser la más fácil. Sí. Claro. Nos trajeron Piononos piononos. y rosquitas. Y rosquitas. Que yo le veo Y rosquitas. esta Pasta frola. Esta vino no sé de dónde. Esta comprada. Bueno, entonces. Ajá, bueno, igual. Entonces, ¿qué ibas a decir? Entonces, esto ¿Qué me igual le hicieron decir al regalo aire? porque está acá arriba de la mesa, entiendo. ¿O no? Claro. O este es del otro 50%. Ayer nos mandó factura esta mañana. No, sí, hoy vi Sí, justo de todo, cuando estaban sí, terminando más o menos que llegó... de todo un paquete así gigante. ¿Qué se la vino toda? ¿No quedó nada? No, sí, hay. Se llevaron la otra fue. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, ¿qué tiene Tenemos una bomba? ¿Tiene una Vamos a bomba? un corte, No. vamos a un corte. Vamos a un corte musical. Ya venimos con este especial de segunda vuelta electoral. De un tiempo perdido, esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo. Voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente. Entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro corazón es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido. Serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas, para que contar el tiempo que nos queda. ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, ya despierto, ya dormido, ya abierto, ya dormido. Solo sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado, presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar tu juego, solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será dormido. Oh, y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será dormido.
Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Despertate con el sonido inconfundible del rock nacional argentino. Una fusión de pasión y rebeldía que marcó generaciones. Primavera 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966. Venid a conocer las catacumbas de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563
6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabes a cuántas personas podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel? Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Primavera 2023. Respira otra vez, ya llegó la hora, libra tus bragas, respira otra vez, gritaba enfurecido, anticipardo, y matamos el pájaro de dos tiros, si matamos el pájaro de dos tiros, es demasiado tarde, son dos tiros, si matamos el pájaro de dos tiros, es demasiado tarde, gritaba enfurecido, un anticipardo.
Gracias, Brian. 8 minutos pasan de las 7 de la tarde y ahora sí, estamos empatados, señores, 50-50 y no tiene que ver con el balotaje. Estamos... lamentablemente para Unión por la Patria. Ahora van a tener que entrar a defender, sacarla de Putin ahora, ¿eh? Pues estamos 2-2. Claudia Rátaro, dice Llegó usted. Claudia Rátaro, estamos fuera de contexto de este lado de la mesa, ganó Timberbe de ese lado de la mesa. Rátaro. Rataro, palabra grave. Y el señor Rátaro. grave lo está diciendo. El árbitro es Héctor Mancilla. Yo estoy fiscal. El fiscal y de mesa. asesor El fiscal de mesa. asesor político. Yo soy más chapón. Está el otro. En lugar de más latón, más chapón. Menos chapón. Menos sería. chapón. Menos chapón sería. Bueno, mirá lo que es eso. ¿Sabe que tengo mesas de acá de Río Gallegos? No. Son una muestra. Terrorífico. Sí, dicen que para muestra hace falta Sí. un montón. Esta es la mesa número 588. ¿Qué escuela es? No la tengo ahí la escuela, pero la mía era 460 y tanto, 500, no sé cuál será. Pero no, lo que estoy viendo es La Libertad Avanza 148 contra 51 de Unión por la Patria. Y esto lo está posteando, ¿saben quién? El colega Ricardo Villagra. Ajá. Y Unión por la Patria 70, La Libertad Avanza 151, la mesa 643. Esto sería, a ver, ya le digo dónde. Yo tengo dos mesas similares, Sí. con similar resultado a favor de Sergio Massa de Río Gallegos también. En Santa Cruz claramente ganó en la elección pasada. Pero Milei. él dice que, bueno, hay dos a favor de Massa. No, a favor de Milei. Milei. Ah, bien. Yo tengo la Entonces, mesa 663 que dice 147 La Libertad Avanza y 69 Unión ¿Qué por la pasa, Patria. ¿Qué pasa con el voto en blanco? No, el voto en blanco no cuenta para ninguno de los No, candidatos. ya sé, pero ¿cuántos votos en blanco hay? Dos, en la mesa No, que acabo de leer. sí, se estima de que puede ser la elección con mayor cantidad de voto en blanco. del ¿Esta, último año. ahora? Se estimaba, no, sí. Pero Porque no sé. en la pasada el voto en blanco había sido Lo que pasa es que- mayoritario, ahora no sé. Lo que pasa en Santa Cruz hay una particularidad por la gran cantidad de, bueno, lo que elegimos el 13 de agosto, gobernador, después elegimos otros cargos nacionales el 22 de octubre. Y no estaba el foco puesto. Y es increíble la cantidad de votos en blanco que tuvieron los diputados nacionales electos. Es increíble. De cerca de 40.000 votos en blanco. Es una locura. Es la mitad de Río Gallegos, casi, que tuvieron. O el caso del representante del Consejo de la Magistratura, el cargo menos famoso de toda la historia del mundo, de la provincia, que también tuvo una gran cantidad de votos en blanco. Hay que ver qué resultado va a tener. Va a ser después el análisis. Primero, me parece, estamos todos viendo. Y no sé qué te dijeron a vos. Eso te iba a preguntar justo, Claudia. ¿Qué te dijeron a vos? ¿Qué leíste de qué puede pasar? La mayoría de la gente tiene la percepción de que va a ganar Milei en todo el país. Bueno, acá sabemos que sí va a ganar, ¿no? De hecho, eso es lo que está viéndose. En la provincia de Santa Cruz en general, no sé, hay localidades No sé si que en la seguramente provincia, que no, claro. pero Río Gallegos es muy fuerte. Es muy fuerte, sí. Caleta Olivia quizás otro tanto. Sobre todo porque incluso, digamos, nosotros hemos, digamos, para ser francos, ¿alguien vio campaña de Massa acá en Río Gallegos? ¿Militándola? ¿Alguien la militó? No, los otros días vi gente que se estaban organizados, gente mayormente de Construyamos Juntos, Yo vi gente de de Grasso. Construyamos Juntos, cerca de mi barrio, que en el barrio Gaucho. Sí, estuvieron allá en mi barrio. Pero yo me refiero a todo el andamiaje que tiene. Masivamente, sí. Exacto, o sea. Sí, yo no la vi, es verdad. Indudablemente que Grasso hizo fotos, que la militancia anduvo en los barrios y demás. Eso también se vio, no tanto como en las anteriores elecciones, pero hay 2 o 3 pasacalles por ahí dando vuelta en autovía, en rotonda, que dicen Massa tibiamente y no más. Está bien, vamos a decir Milei no hay, no, pero Milei pasa por otro lado, el fenómeno, ya sabemos que pasa por otro lado. Es otra cosa. Pero Massa no. Entonces, a ver, no digo que eso hubiera revertido una elección, lo que digo es que no hubo ni entusiasmo para militarle a Massa acá en la provincia de Santa Cruz. Y bueno, es un poco la bajada de línea del gobernador electo.
no interceder, digamos, demasiado. Y bueno, hay que recordar que la gobernadora recibió a Grabois, a Juan Grabois, no a Sergio Massa, cuando fueron las anteriores elecciones. Y que la gran cantidad de militancia del kirchnerismo votó a Grabois, o militó a favor de Grabois, no de Sergio Massa. Así que, bueno, nada, la provincia de Santa Cruz es así, y supongo yo que en el resto de las provincias, por ahí las más densamente pobladas son las que está puesta la mirada, porque con una buena elección en provincia de Buenos Aires, como ya lo sabemos, más una más o menos elección en Córdoba, pueden estar dando un resultado que por ahí podría ir contra lo esperado, porque hasta esta altura de la tarde lo que estamos diciendo es que básicamente está perdiendo por unos puntos, por lo que se dice en todos lados, ¿no? Está perdiendo por 1 o 2 puntos, pero la realidad es que hay que ver si esto va a ser efectivo, si esto se va a terminar de concretar en los hechos, a medida que se vayan cargando los telegramas. Estaba leyendo recién un mensaje de Ramón Indar, que es otro de los periodistas que está en este caso en Opinión Pública, con Romina Mann, que además conocido también, estuvo en América 24, que decía que aparentemente la elección en Provincia de Buenos Aires no estaría siendo lo mismo que la de la primera vuelta, así que el escenario parece que no es tan bueno ni halagüeño para Unión por la Patria. Bueno. Pero es lo que se tiene, ¿no? Y sí, todavía no hay datos oficiales, ¿no? No hay datos oficiales y solamente gente que tuitea. Respecto de la fiscalización en los colegios acá, por lo menos en Río Gallegos, nosotros habíamos hablado con Jairo hace unos días y él nos contaba que tenía el 95% ya cubierto de las mesas en Río Gallegos, que no habían tenido que salir a buscar fiscales prestados, digamos, como le habían ofrecido de algunos sectores políticos, que con los que se habían ofrecido y con los que habían capacitado estaban bárbaros. Igual yo vi algunas personas radicales, ¿no?, que uno conoce del partido, que estaban fiscalizando o estaban por lo menos ahí coordinando en algunas escuelas, así que estuvieron fiscalizando para Milei específicamente. Claro, específicamente. Y acá lo que se decía de Maslatón, que no de Pañi, porque de Pañi es una cuenta falsa, que decía, bueno, nada, daba ganador a Milei. El caso de Malatón dice pinta 60-40 o mejor para Milei, datos de todos lados del país. Para mí, irreversible. Gran año, gran campaña de todos, tema central ahora, el programa económico del presidente Milei, ya lo dirige como presidente. Se vienen tiempos emocionantes en una economía argentina recontra bullish, como le gusta decir a él, a Carlos Malatón, que le estuvo militando, digamos, de alguna manera en los medios, de manera mediática en los últimos días a Sergio Massa, claramente, hasta el día de hoy, cuando fue a emitir su sufragio, también lo hizo. Así que si lo está diciendo él, por los datos que tiene, un tipo que tiene muchos contactos. Y acá Diana Mondino, que tuiteó, Córdoba, primera 100 mesas, 1% sería, 75% Milei, 24% Unión por la Patria. Decíamos que para que tenga una esperanza en Córdoba, tenía que estar alrededor del 30%. 30-35 esperaba. En este con caso, toda la sería, furia sí. Con lo cual, digamos, estaría, si bien no hay datos oficiales, y un poco... Tenemos unas cuantas mesas de Río Gallego, nos han pasado acá nuestros colegas, mesas con números reales, mesa 722, colegio 17, Milei 84, Massa 40, mesa 29 de la escuela 11, Massa 75, Milei 131, mesa 585 de la escuela 15, Massa 56, Milei 94, en todos los casos duplica o triplica la cantidad de votos en la capital de la provincia. Me da la sensación de que hay un voto en ese sentido. En estas elecciones va a ser quizás así en la mayoría de los lugares del país. No tiene por qué no serlo en Córdoba ni en Mendoza, si ya es más o menos la inercia, parece que viene por ese lado. Quizás, y no de manera irresponsable, ya habría que empezar a preguntarse qué va a empezar a ocurrir, ¿no? Si efectivamente... Y el martes vamos a tener una percepción clara de eso, precio, dólar, mercado. Yo creo que van a rápidamente a salir a bajar un poco, porque ahí va a estar en ese entramado el exultante Mauricio Macri. Quiero creer que va a ser él quien va a tomar la rienda de lo que se va a llegar a decir ahora. Sí, claro. Porque fue el que terminó operando entre las sombras y no tan entre las sombras en las últimas. En la sombra al comienzo y después no. Exacto. Y bueno, y lo que decíamos hace unos instantes nada más, este escenario que se puede presentar a partir del día martes, de que hay casi un 50%, a la mitad del país, vamos a decirlo así, depende de cómo termine la elección, que no lo votó a Milei y que también forma parte de la Argentina
O sea, esta grieta a la que llevaron de vuelta todas las cosas con los... ¿Una nueva grieta o como dijimos en Sí, o sea... o una misma agrandada. O una misma agrandada, pero en este caso trayendo la causa de los derechos humanos, entre otras más, son las que abrieron de vuelta esta grieta, o abrieron otra, o como sea. Me parece a mí que en el análisis es los que se van a tener que empezar a tratar de ver del lado de él, del vencedor en este caso, que no se gobierna para una parte, se gobierna para todos, y eso es lo que siempre uno, digamos, debe decir en estos casos, ¿no? Ante un escenario del balotaje como que tuvimos. Creo que es una reflexión que me sale a decir ahora en función de los datos que se están empezando a conocer, que no son oficiales y demás, pero ya todos están coincidiendo que van orientados en ese sentido. Y en Santa Cruz también, más información que tiene que ver con Gobernador Gregores, se escrutó el 50% de la mesa y gana Milei. ¿En Gobernador en esa Gregores? localidad. Gobernador Gregores. Sí, señor. Sería bueno saber el cuando, número, ¿no? claro, Pero cuando bueno. veamos el detalle de Sí, la sí, cuenca sí. carbonífera, por ejemplo. Por ejemplo. La cuenca yo creo que va a ganar. Debería ganar obviamente, Massa sí. tranquilamente, supuestamente. Debería. Pero Sí, bueno. a mí no me extraña nada en relación Claro. a resultados de lo No, que pero ocurrió. Más teniendo en cuenta que está la carboeléctrica y CRT. Peligra. Sí, claro, hay que decir, peligra el peligra. cierre. Eso Peligra iba a decir, ¿cuáles dos son los pueblos. efectos por ahí de una gestión de... Si él aplica, digamos, las ideas que él proclamó durante toda la campaña, ¿cuáles serían los efectos para Santa Cruz? No, claro, o sea, nadie, Javier Milei no ha dicho nada acerca de Santa Cruz, solamente esto quizás lo pueda saber el gobernador electo, que al parecer tiene una relación con él por lo que ha insinuado en algún momento. Sí, lo han dicho de que han tenido contacto con gente del Milei. Yo no sé, también hay una posibilidad, antes de ir al corte, ¿no? Porque tenemos que ir al corte, digamos, no hay que temer que va a haber un cierre acá, esto es lucha de los pueblos, y la provincia quizás pueda llegar a tener algún tipo de injerencia en eso. Veremos. No es el mismo país de los 90 también. No lo es, pero el En efecto... digo, respecto de las privatizaciones y demás, no, es el mismo país de los 90. No va a pasar un Cutralcó, es lo que está queriendo decir Claudio, es verdad. Eso es una gran un verdad. pueblo, Sí. a ver, no se puede, digamos, es prematuro hablar de cosas así, a ver, es muy prematuro. Perdón, le pido perdón por mi ansiedad. No, ¿sabes lo que pasa? Pero que estamos... voy pensando, qué sé yo, por Lo ahí. que pasa es que, alguna... digamos, hablar de Río Turbio o de la mega usina o de la mina, estando en Río Gallegos, sin terminar de comprender lo que significa para un pueblo, es muy difícil, no se puede hablar tan livianamente de algo que va a salir a defender todo un pueblo. Claro. Y que de este lado del mapa no tenemos nunca en cuenta. De este lado, digamos, son mineros, sí, siempre votan. Es muy crítica la gente con el voto que hay en Río Turbio. Siempre lo tildan de peronista nada más, pero no conocen la vida en un socavón, de la gente que extrae el mineral. Ese pueblo está industrializado. Nosotros somos todos, mayormente pertenecemos al ámbito de la administración, el que administra el recurso económico de una provincia. No estamos extrayendo ningún mineral. Lo que más conocemos del cercano son los casos de los petroleros, del sector petrolero, y también somos peyorativos con ellos. No entendemos su trabajo y demás. Simplemente vemos lo que cobran. Creo que hay que replantearse un montón de cosas digamos, nosotros como sociedad. Por eso digo que es muy prematuro saber. Yo supongo, quiero creer por la extracción sindical de la cual pertenece Claudio Vidal, que cualquier cosa que ocurra si gana Javier Milei va a estar ahí al frente. Exacto, eso iba a decir. Tratando de sostener las banderas de ICRT. Eso iba a decir, pero no me extiendo más porque tenemos que ir a un Tenemos que ir a un corte, sí, nos están pidiendo corte, ya nos miran con cara fea. Y no es Brian solamente, es Sandro, Fernando, todos miran con cara fea. Corte y ya venimos. Voy en avión, no necesito a nadie, como voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, porque no hay nadie que me quiera.
ya nada que no puedo hacer, por eso yo no voy a entrar. Voy en avión, no necesito. Y muy listo, tocaba el piano como una anima. Yo sé que algunos piensan que soy mixto, pero yo tengo personalidad. Yo soy de la soy el que ciega y el que apaga la luz. Yo soy de la aquí en el suelo. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Despertate con el sonido inconfundible del rock nacional argentino. Una poderosa fusión de pasión y rebeldía que marcó generaciones.
Primavera 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda. Alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Todas las mañanas se siente la verdadera música. Desde las calles argentinas hasta los rincones más remotos. El rock nacional es el latido de una nación. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación de primavera 2023.
Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Que se vea la rejilla de ventilación queda bien con tu salud. Tapar las rejillas y dejar las ventanas cerradas es una de las principales causas de intoxicación por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Espacio publicitario. Primavera 2023. Increíble, 36 minutos, continuamos en este programa especial de elecciones. Segunda vuelta, Cacho. Exactamente. ¿Se tiene que ir a cocinar usted? Oiga, yo lo escuché antes de que salgamos al aire. Dígame la verdad. Sí, es verdad. ¿Qué va a cocinar? No, antes que aumente, viene, digo. Viene de Cómprese pasta una porque bife. mañana es feriado, así que Mañana viene de pasta y bien, hay bien. que bajar un poco. Qué bueno, pasta. Terminamos Hay que darle acá a las tiempo. 10 de la noche y vamos todos para allá. Sí. No hay problema. En caravana. Íbamos todos, los 20, vamos para allá. Bueno, espero que sea una noche larga. No pasa nada, claro. Así que bueno, gracias a todos por estar del otro lado y sigan en sintonía de Radio Nuevo Día porque ya sigue la información esperando este desenlace, que en realidad el desenlace es conocer los datos oficiales que más o menos algo veníamos hablando. Gracias a todos, buena jornada. Ya queda Claudio también luego Sí, por acá. se va un Claudio, entra otro Claudio. Exactamente, Se va Claudio Álvarez. Gracias, Cacho, por esta hora y media que estuvimos compartiendo junto al aire de la radio. Y ahí viene entrando Claudio Lobo también, acá al piso, ya está dentro del piso. Yo ya igual un toque más me voy, pero ahí sin antes decir de que están pasando datos de que obviamente de que un 65% para mi ley en gallegos, por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Bueno, Lo todavía cual es- igual lo hay cual que es un esperar, montón, hay es que un esperar a montón. las 8 de la noche y se está rompiendo. Ya no vamos a esperar nada. No vamos a esperar nada porque estamos en duplex con Radio Vanguardia 95.3 de Caleta Olivia. Están nuestros colegas Facundo Pérez Toro y Martín Gaitán del otro lado de la línea. De este lado los saludamos Claudio Lobo, Tony Villanueva, Claudia Rotario y Beto desde Radio Nuevo Día. ¿Cómo están, queridos colegas? Buenas tardes. El ganador es el mismo. Sí. En todas, la diferencia es el doble. Es el doble. Notable.
Estamos en contacto, me dicen Claro en que sí, duplex ya estamos con en Sí, comunicación. los saludé. amigos ¿Cómo están, Facundo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. de Claudio Mediodía. Lobos, Claudia Rataro y Beto Barría de este lado de la línea. ¿Cómo ¿Cómo están? andan, compañeros? De este lado con Gisela Rodríguez, con Marcela Andrade. Mi nombre, bueno, ya saben, Sí. Facundo Pérez Toro. Gozosos de poder estar hablando con ustedes. ¿Cómo va toda la jornada? Hola, hola. A ver si nos escuchan Hola. por allí. Ahí Ahí nos está. escuchamos nosotros. Ahora ¿Ustedes sí. cómo nos reciben? Ahora sí, se me había ido el retorno. Lo Ahora escuchamos sí, bien. compañeros, Perfectamente bien. un gusto de saludarlos. ¿Cómo están ustedes por allá? Escuchabas que se repiten los números, ¿no? Se repiten los números y en realidad, a ver si ustedes tienen este dato. Nosotros en las elecciones generales tuvimos un ganador en candidatura a presidente, ¿no? Sí. Fue claro. En Santa Cruz, ese resultado no se estaría repitiendo en este momento. No, sí. No, claro, acá en Santa Cruz ganó Massa en su Ganó momento. Massa, bueno, en no- la no se general. repite. Ahora lo que No se repite. no se estaría Y ahora repitiendo no porque está- estaría ganando. Mira, y aquí en Río Gallegos sí se está repitiendo. Por eso es que quedamos En pensando. Río Gallegos sí, Claro, porque en pero Río por Gallegos. eso a nivel datos igual con esto de jugar con la hora 21 y demás, pero ya se está sabiendo y hay una tendencia. Los datos que tenemos nosotros de Río Gallegos son una diferencia prácticamente del doble de votos. ¿Esto les llega también en el resto de planillas e informaciones? Así es. Sí, y tal algunas cual. localidades que cerraron ya también con triunfo de Milei, ¿no? Sí, acá en Río Gallegos están tirando incluso hasta un número, obviamente, todo extraoficial, que sería un 65% para Milei acá en Río Gallegos. Obviamente esto es súper extraoficial, pero bueno, algunas mesas que nos Algunas están mesas llegando, están con algunas el doble incluso. no, y más que el doble Sí. también. Estaba mirando una que nos llegó recién, 164 a 45 a favor de Milei, o sea... Obviamente era de esperar el triunfo de Milei aquí en Río Gallegos porque tendría que ganar Massa si en la de octubre ganó Milei, o sea, En Gallegos. era cuestión de saber, claro, aquí en Río Gallegos era cuestión de saber básicamente cuántos de los votos de Burris se iban a ir para Milei y aparentemente se fueron en forma contundente, pero que ganaba Milei era casi seguro, si ganó en las generales, ¿no? Si ganó en las de octubre. Si acá yo en datos que tengo, por ejemplo, de mesas de Río Gallegos, de algunas que nos han llegado, tengo diferencia siempre favorable a Milei, 84 a 40, perdón, 151 a 70, 141 a 63 y tengo 154 a 67. En muchos casos, más del doble. Claro. Sí. Bueno, también teníamos información extraoficial de que en Gobernador Gregores ocurrió lo mismo, que en Pico Truncado ocurrió lo mismo. También. Así que bueno, estamos esperando obviamente que se hagan oficiales los números después de las 9 de la noche, pero Santa Cruz claramente ya habría ganado, te lo digo, Claro. potencial por mantener la forma nada más, ¿no? Sí, por supuesto que Santa Cruz no mueve la aguja en absoluto, somos un 0,7 del padrón nacional, eso es lo que significa la provincia de Santa Cruz, pero bueno, sí marca una tendencia de lo que puede estar pasando en otras provincias del país, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, queridos colegas? Gisela Rodríguez, los saludo Hola, muy Gisela. rápidamente a partir de que se conozcan resultados finales o a partir de mañana, hacer el análisis de por qué vota así Santa Cruz. Sí, claro. Me parece que también va a ser interesante, ¿no? Hacer un análisis de qué decidió el santacruceño al momento de ingresar al cuarto oscuro y tomar una boleta para poner en el sobre. Claro. ¿Qué es lo que tiene en cuenta? ¿Qué es lo que tuvo en cuenta? Claro, sí, bueno, también recordemos que no es un detalle menor que radicales disidentes o no propiciaron la candidatura, abiertamente la candidatura de... Disidentes y no disidentes. Claro, antes, disidentes y no disidentes, para graficarlo, ¿no? Los radicales que se quedaron, digamos, en el comité de provincia y los que se fueron. De hecho, el propio vicegobernador electo, Fabián Leguizamón, dijo que apoyaba que votaba a Milei en realidad, que votara más era pegarse un tiro en los pies. Nadia Ricci, diputada radical disidente, ¿no? Que hoy tiene esa figura también, abiertamente dijo que había que votar a Milei. Solamente por citar un par de radicales, el hecho de Nadia que está en funciones y Fabián Leguizamón, que bueno, es un referente importante a tener en cuenta, ¿no? El vicegobernador electo, o sea, en ambos casos propiciando
la candidatura de Milei. Sí, incluso compañeros, si uno observaba, por ejemplo, lo que eran algunas manifestaciones de redes sociales de parte de la línea política cercana al gobernador electo Claudio Vidal, había muchas posturas vinculadas a volcar el voto hacia el candidato de la Libertad Avanza. No obstante, igualmente, para ilustrarle a la gente esta posibilidad de poder tener un contacto a través del dúplex con Río Gallegos y con ustedes, como lo podemos hacer afortunadamente en cada una de las elecciones, es también un poco el de compartir datos y en este caso algunos guarismos de lo que sucede, por ejemplo, en lo que es la mirada desde ustedes y lo que esperan ustedes, datos de Caleta Olivia. Por lo pronto les puedo decir que ya está agotado el 80% de las mesas Bien. de la ciudad de Caleta Olivia, y la diferencia, si bien no es tan holgada como en Río Gallegos, está repitiendo el resultado también en la ciudad del Gorosito, y ya estaríamos a pocos minutos de cerrar el conteo en Caleta Olivia con un ganador claro. Claro. Tremendo lo que está pasando en Santa Cruz, y hay que esperar a lo que suceda en el resto de la Argentina, ¿no? Claro. Y ahí es fundamental lo que ocurra en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Estimaban que para que compense el triunfo de Milei en el interior de la República Argentina, provincia de Buenos Aires tenía que obtener un porcentaje superior al 15%, es lo que estimaban, y aparentemente le van a faltar unos cuantos puntos para compensar el triunfo de Milei en el interior del país respecto de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Creo que ahí estaba la clave. Y son los datos que nosotros en realidad estamos esperando, porque si bien podemos decir que la tendencia está marcada en Santa Cruz, estamos hablando del 1% del electorado a nivel nacional. Entonces no es un número para volcar la balanza para ninguno de los dos lados, y debemos de estar esperando qué sucede, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, qué sucede, por supuesto, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, Mendoza, Santa Fe, que son, digamos, los que sí mueven el termómetro para distintas temperaturas, y en este caso para saber si el próximo presidente será Sergio Massa o si será Javier Milei. Compañeros, en cuanto a la jornada electoral, ¿algún hecho que se pueda destacar? ¿Cómo se suscitó este domingo de elecciones en la capital provincial? Sí, hubo un incidente que no sé en qué derivó, algo por ahí. Juli, vos que estuviste toda la tarde con este tema, hubo un incidente con una persona menor de edad, ¿no? 16 años, que estaba robando boletas, ¿puede ser? Sí, hubo una situación que sucedió en la escuela 39 de acá de Gallegos. Aparentemente una persona con discapacidad que fue demorado, que se había robado las boletas del cuarto oscuro, y fue, digamos, en principio aprendido y demorado inicialmente hasta que se estableciera su filiación, digamos. Sí, había ido con toda la familia, escuché, y bueno, fue ahí demorado. Exactamente. Pero después, más allá de eso, y uno que fue a votar con la máscara de Spider-Man. Ah, sí. Bueno, una nota de color era esa, más que nada, ¿no? No pasó nada, no tiró telaraña ni nada, y fue ahí, apareció en un colegio céntrico, ¿no? De acá de la ciudad de Río Gallegos. Hasta un propio efectivo de la fuerza se sacó una selfie con Spider-Man. Obviamente le hicieron quitarse la máscara para corroborar la identidad, y le franquearon el paso a la mesa después a votar, ¿no? Pero cuando cuando metió el voto en la urna, se puso la máscara otra vez, porque la foto lo ilustra. Así que Spider-Man votó en Río Gallegos. Chicos, nosotros tenemos una buenísima, no sé si supera a la de El Hombre Araña allá en Río Gallegos, pero le voy a pedir a Marcela que les cuente la historia del concejal electo. A ver. Bueno, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo anda Marcela? Hola, Marcela. Hola, Marcela. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, Bien. tenemos un concejal electo aquí en la ciudad de Caleta Olivia, muy joven él, y por lo visto también algo le sucedió en la jornada de hoy. No sabemos si descansó bien o no, pero bueno, llegó a votar y se dio cuenta que le faltaba el documento. Bueno. Imagínense, lo había extraviado el documento. En eso acudió a redes sociales a solicitarle a toda la comunidad si alguien encontraba su documento para poder ejercer su derecho a voto. Obviamente que quería votar en esta jornada tan importante para todos los argentinos, y apareció el documento, chicos. Les tengo que contar que apareció el documento. ¿Apareció antes de las 6 de la tarde o después de las 6 de la tarde? Claro que sí. No. Inmediatamente las redes sociales hicieron eco del pedido de este concejal hacia su documento de identidad, que no sabía dónde lo había extraviado, dónde lo había dejado.
lo llamaron, se lo acercaron y después se acercó nuevamente a votar. Imagínense la cara de la gente de la mesa cuando lo vio nuevamente. Vino con el documento, le preguntaron. Sí, ya es un meme igual, ¿eh? Sí, Ya era. seguro, fíjate. Chicos, Ya está. hablando de cómo votó la gente, acá estamos repasando las fotos que nos mandan de los certificados de escrutinio. Y hay poquitos votos en blanco, ¿eh? Muy pocos votos en blanco. No sé si en Caleta Olivia ocurrió algo similar, pero bueno, se esperaba un porcentaje un poquito más elevado, porque hay mucha gente que definitivamente no se decidía. Y el voto en blanco, de hecho, hasta fue propiciado por el propio Partido Obrero, ¿no? Anular el voto o votar en blanco. Y no veo que se destaque. Por ejemplo, acá, un total general de votantes 144, 4 votos en blanco, o sea, muy poquito. Aquí otra mesa, 236 votos en total, 5 en blanco. Otra mesa, 210 votos en total y 2 votos en blanco. Y otra más, para ilustrar esto que le estoy comentando, 210 votantes en esta mesa y 0 votos en blanco. Claro. Y en votos anulados también, un poquitito más, pero no marca la diferencia. El vecino entendió, me parece, el mensaje de la dirigencia y el mensaje de distintos sectores sobre participar, emitir y votar a uno u a otro candidato. Digo, más allá de lo que había tomado, la determinación que tomó la izquierda a nivel nacional. Claro. Bueno, contarles, chicos, que yo hoy a la mañana estuve desde muy temprano en la calle trabajando con el móvil de exteriores, con Andrea Mercado, justamente, recabando también testimonios de los vecinos, a los cuales les consultábamos esto de si ya tenía designado el voto, si se encontraba indeciso, aún a la hora de ingresar casi al establecimiento educativo. Y nos decían que no, que estaban totalmente decididos y que ya tenían su voto armado para ingresar al cuarto oscuro. Desde ahí en adelante, bueno, la mayoría lo único que afirmó fue que se debía venir a votar porque corresponde a todos los argentinos vivir un cambio y que la Argentina, bueno, salga adelante, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Me he encontrado con un abuelito de 94 años que me decía que los más jóvenes no conocían lo que era que le falte la democracia. Por eso él iba a votar para que sepan de la manera que se defiende, ¿no? La verdad que nos llenaba de emoción y de orgullo verlo con su hija llegando al establecimiento educativo, bueno, apoyado a ella y quería, dice, yo estuve las 3 veces que me tocó votar, yo vine al establecimiento y lo hice. Así que la verdad que muy notable lo que hizo este abuelito en la jornada de hoy. Bien. Nosotros hace un ratito comentábamos entre nosotros que no habíamos visto demasiada campaña. ¿Cómo se vivió en Caleta? ¿Hubo campaña de alguno de los dos candidatos o de los dos candidatos? A ver, recordemos que nosotros tuvimos, después del debate el pasado lunes, la visita de Agustín Rossi aquí en nuestra ciudad, que movió, por supuesto, a todo el pueblo peronista o a gran parte del pueblo vinculado ideológicamente con el Partido Justicialista. Sin embargo, desde La Libertad Avanza, lo contábamos hace un ratito cuando abríamos la transmisión, hay un solo local, uno solo de La Libertad Avanza, que era, digamos, la sede desde donde se podían conseguir votos, se podían quizá también anotar algunos fiscales, pero hubo un crecimiento muy importante de cantidad de fiscales para La Libertad Avanza, pero que fueron coordinados a través de Buenos Aires, porque hubo gente que se anotó a través de las redes sociales y se fueron coordinando con un solo espacio, un solo local en la ciudad de Caleta Olivia contra todas las unidades básicas de las diferentes agrupaciones que existen. Esa es una de las también particularidades que tiene esta elección, porque acá no hay estructura, no hay grandes aparatos, no hubo promesas de nada, tampoco hubo presupuesto, y el resultado está a las claras, más allá de que no podemos decirlo como debiéramos, en función de nuestra característica de informar y de tener que cumplir con esta ley que nos impide hasta las 21, cuando trasciendan los datos oficiales, quién será el próximo presidente de la nación. Y ya hay datos, vos sabés que sobre el escrutinio se escrutó ya el 73% de la mesa y esos datos vamos a conocer, como bien decías vos, después de las 21 horas, pero bueno,
ya hay un gran número de mesas escrutadas, así que va a ir rápido el tema, me parece, ¿no? En esta instancia. Si ustedes quieren pasear, por ejemplo, informativamente hablando por Twitter, yo les cuento, uno tiene muchos contactos, seguidores y seguidos, y por ejemplo, en Córdoba ya están dando un resultado también favorable al hombre de la Libertad Avanza. En Neuquén Capital tengo mesas escrutadas con el doble de diferencia también en favor del mismo candidato. Y muchos colegas que uno tiene también a través de esta red social están advirtiendo algunas particularidades. Por ejemplo, el canal nacional que está más directamente vinculado, esta señal de noticias más estrechamente vinculado con el gobierno actual, estaría manifestando a través de los rostros de sus periodistas un resultado que aparentemente sería inevitable. Y en la capital provincial, un medio también conocido, muy cercano al gobierno que termina su gestión el próximo 9 de diciembre, estaría o habría levantado incluso su transmisión. Claro. Como dato. Mirá vos. Bueno, qué dato, ¿eh? Chicos, ustedes tuvieron la oportunidad hoy también de cubrir lo que es el voto del gobernador electo Claudio Vidal. ¿Cómo se sucedieron las cosas por allí en el laboral el domingo sabio? Estuvo nuestra compañera El Móvil de la radio, estuvo Karina Taberne allí desde las 12:30 del mediodía hasta las 5 menos cuarto de la tarde, horario en que apareció el gobernador electo. Hizo declaraciones luego de emitir el sufragio respecto de lo que va a ser la transición, y también lo más relevante para nosotros fue la declaración acerca de lo que va a hacer apenas asuma ese mismo día. Es un informe pormenorizado de cómo van a recibir a la provincia de Santa Cruz, así que vamos a estar más que atentos, ¿no? a esa alocución que haga luego de jurar como gobernador de la provincia. Sí, se refirió un poco, bueno, dijo que el voto era secreto, que no iba a revelar a quién votaba, que lo importante era que todo se pudiera manifestar, que gane la democracia, o sea, la frase típica. Después también habló un poco sobre el tema de cómo están llevando la transición, que no estaban contando con toda la información como querían, y que lamentó que no fuera la gobernadora quien le haga el traspaso de mando en diciembre. Dijo que le parecía que era como una falta de respeto, creo que fue lo que dijo, ¿verdad? Así es. Que es la primera vez que se refiere a esto. Claro, es la primera vez que lo dice. Porque lo confirmó la gobernadora durante esta semana, ¿no? Claro. Que ella dijo que iba a la asunción del presidente. Si gana Milei, ¿irá a la asunción de Milei? Claro. Esa es la otra bueno, pregunta. y dijo que bueno, que el pueblo, que la gente se lo cuestione, que sea la gente quien juzgue esta actitud de la gobernadora saliente. Y bueno, y también se quejó, insistió con el tema de la transición, que no estaban contando con toda la información. Y que en su gobierno nadie iba a poder robar. Eso fue también una de las frases que dio. Bueno, acá recién estábamos hablando con Gise también de esto, ¿no? Del traspaso, de la falta de información. Hace un ratito presentábamos nosotros 2 notas con el actual intendente y el intendente que va a ingresar a la municipalidad, que es Pablo Carrizo. Uno dice que brindan los informes, el otro dice que no recibe información en lo absoluto. Bueno, por lo tanto, tenemos las dos caras de la verdad, le diría, chicos. Capaz que la vinculación que hay entre los intendentes salientes y los entrantes es un poco más fluida que lo que está ocurriendo dentro de los ministerios, en cuanto a o mismo de la Cámara de Diputados, en cuanto a la información. Capaz que ahí está el problema. Pero, otra cosa que dijo también el gobernador, él dijo que ninguno de los dos, como que votara, o sea, salir, sea quien sea el ganador, ninguno de los dos había dado muchas precisiones respecto de cuáles eran los proyectos para Santa Cruz, algo así dijo. No me acuerdo exactamente las palabras, pero como que se quejó un poco de eso, y bueno, una de las cronistas le recordó que ninguno de los candidatos había venido a Santa Cruz, y él dijo que eso era lamentable. No reconoce que Santa Cruz es una parte fundamental que aporta al país. Claro. Esa es la cosa. Algo así había manifestado el diputado nacional electo José Luis Garrido en el contexto de la entrega de los diplomas hace algunos días allí en el aula magna de la UTN en Río Gallegos, ¿no? Esto de que uno de los dos, ni Milei ni Massa habían hablado de Santa Cruz en sus discursos. Sí. Lo recalcó ahora, y también lo había escrito, lo escribió también en sus redes sociales, Claudio Vidal.
Eso mismo. Sí. Claro. Chicos, y ahí el intendente electo se expresó a favor de alguno de los dos candidatos a presidente. ¿Blanqueó a quién va a votar? ¿Pablo Carrizo, no? No habló de ello, habló de la situación del municipio, de cómo se estaba dando la transición, pero prefirió no dar detalles de a quién había emitido, a quién había acompañado con su voto en la urna. Es más, dijo que tiene parte de su gabinete ya que dentro del transcurso de esta semana lo va a ir dando a conocer. ¿Sí? Así que bueno, tendremos novedades con respecto también a lo que será este cambio de gabinete en el municipio local. Ya los medios nacionales cuentan o muestran o escriben que hay muestras de optimismo y seguridad en el búnker de Milei. Así es, así es. Y lo ilustran con las imágenes, ¿no? Cuando llegaba Massa a su búnker en silencio, calladito, y se está viendo un tono de algarabía ahí en el búnker de Milei, ¿no? Creo que Villarroel estaba ingresando por ahí. Sus esperanzas en Córdoba. ¿Perdón? Sí, Massa había puesto todas sus esperanzas en Córdoba para poder revertir en la situación, ¿no? De poder tener y obtener un poco más de votos allí. Claro. Mira, se está movilizando mucho lo que es a nivel nacional también, el nuevo escenario político, el rol clave del Congreso, y en minutos dice que habla Sergio Massa. En minutos habla Sergio Massa. Eso les iba a comentar, compañeros, que me parece que no va a ser necesario llegar a las 21 para conocer los números finales y para tratar de enterarnos oficialmente quién será el próximo presidente de los argentinos, precisamente por esto de lo que podría llegar a ser un discurso de Sergio Massa en los próximos minutos. Ahora, se me ocurre una pregunta, ¿no? Hablando del discurso que ha tenido en campaña Sergio Massa, hablando de la unidad nacional, hablando de unirnos, hablando de un gobierno de coalición, sí. Este sentir argentino desde el 10 de diciembre en adelante. Supongamos que pierde, ¿no? Sí. Supongamos. ¿Qué hará? ¿Se unirá? ¿De qué manera en este concepto de la unidad nacional a lo que pueda llegar a ser el gobierno de su adversario? ¿Será esto de el que gana gobierna y el que pierde acompaña, o habrá sido simplemente una estrategia de campaña? No lo veo muy. Qué pregunta difícil, ¿no? Sí, no creo que muy acompañante de este modelo. Después de todo el agua que pasó bajo el puente. Claro. Y de las cosas que se manifestaron uno a otro, yo no creo que haya acompañamiento. No. Lo que claramente va a haber es una oposición férrea, supongo yo, ¿no? A priori. Si es que el ganador es el que empieza con M. Parece que el ganador empieza con ahí M. Ahí está. Digo, ¿no? Muy cuidado. Igualmente, problemas para ponerse otra camiseta no hay. Claro, no, claramente, no. Si hablamos de panqueque a esta hora, no. Claramente que no, pero bueno. Pero para no tanto. creo que sea tan fácil, digo, acompañar. Y obviamente, bueno, si gana el candidato que presumiblemente está encabezando esta elección, claramente si gana Milei, bueno, se va a concentrar toda la mirada en el Congreso de la Nación. Sí, claramente. A ver si se aprueban las leyes. En principio, si va por las leyes esas que prometió. ¿Y se eliminarán todos los subsidios? Por ejemplo, Claro, por ejemplo, tiene que tener el acompañamiento del Congreso en principio. Así que bueno, esperaremos hasta las 9 de la noche, pero como ustedes decían, me parece que vamos a tener que no vamos a estar esperando hasta obviamente a esta hora. El escrutinio, ¿cuánto hora demora? 30 minutos. Sí. Ahí ya inmediatamente, a las 21 ya sabemos. Y ahí ya inmediatamente los fiscales en esas mesas testigos ya inmediatamente pasan la información y ya saben, ya tienen una tendencia confirmada, y cuando vean que es irreversible, seguramente la saldrán a comentar, a compartir desde los búnkers, ¿no? Y más si Sergio Tomás Massa habla en algunos minutos nada más. Yo me imagino que es una decisión que él salga a hablar ahora porque ya alguna tendencia es irreversible. Claro. Bueno, habrá que esperar la conferencia. Por lo pronto, guiño, guiño, son todas especulaciones. Sí, también. Claro. Por lo pronto, sí, tal cual. Bueno, entonces no se va a realizar el viaje de Alicia entonces a Buenos Aires.
en aquel... Ella dijo que iba a la asunción del presidente. Claro, Ese sí, es el tema hoy. ¿Y ahora qué va a hacer? Bueno, recordemos que ese igual asume como senador. Como senador Claro. asume, claro. Que bueno, priorizará entonces su asunción, allá estar Sí. presente. Podría hacerlo el día antes, o ¿no? un día después, Lo o- lógico sería que lo haga el día antes Sí. y que puedan hacerlo. Ujú. Lo que pasa que, bueno, también va a ser en el polideportivo, va a ser en el territorio de Vidal, Vidal. claro. Es un lugar enorme, gigante, impresionante el tamaño de ese lugar, que yo Claro. calculo que va a estar repleto de militancia. No, y con esto que pasó y días con atrás. lo que claro, pasó, eso tal cual, Claudio, lo que Lo que pasó días atrás acá en la UTN, cuando se entregaron los respectivos diplomas a los proclamados legisladores nacionales, hubo ahí como un abucheo, Hubo un abucheo y- susurro contra Alicia Kirchner, Sí. después el senador electo José María Carambia, que le mostró en la cara la diferencia que se sacó el suéter, le mostró la remera, mirá por cuánto te gané. O sea, Claro. en todo este Acá se contexto... están vendiendo las remeras, chicos, les aviso. No digas. ¿Ah, Sí, sí, acá se están vendiendo las remeras, se comercializan ¿Ah, ya sí? No las me remeras digas. oficiales. Bueno, Claro por que eso, en sí. todo ese contexto, ir de visitante van a allá esperar de aquí. al polideportivo, que incluso hasta se va a estar inaugurando Sí. ese evento, el polideportivo del sindicato de petroleros, no sé, y exponerse a un abucheo, a un silbido, algún cántico en su contra y demás, no sé pasar si... eso sería pasar un mal momento, Claro. seguro. Entonces, claro. No creo que... Distinto Podrían hubiese ha- sido que sí. se haga en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Pero podrían haberse juntado también. Va, no sé, qué sé yo, uno no sabe cómo funciona mucho la cabeza de los políticos, ¿no? Pero uno se imagina que por ahí es más fácil que se junten, che, ¿cómo vamos a hacer? Mirá, yo no quiero ir. No sé por qué me imagino que podría Claro. llegar a ser de esa manera, no, pero te parece, porque no sé, viste, no me voy a sentir cómoda. Ya. Hagámoslo acá y después vos te vas al acto, o sea, como hacemos todos, ¿no? Cuando Bueno, pero- tenemos algún problema, hablamos, nos sentamos por ahí, ¿no? No Pero sé, se me recordemos ocurre. que en diciembre del 2015 hubo una presidenta que no le entregó Claro, el bueno. mandato al presidente que la sucedió. Entonces, de ahí para abajo, absolutamente Claro, todo sí. puede pasar. Sí, 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 sí. Sí, es por no pasar un mal rato, nosotros hemos pasado muchos en este tiempo, chicos. Olvidate. no. Claro, olvidate. Sí, Les olvídate. mandamos un beso grande, chicos. Fuerte Un gran Nosotros saludo. queremos- Abrazo, chicos. Chao, un gran abrazo. saludo para ustedes. Chao. Hasta luego, Gracias chao. por la buena onda. No, Siempre. por favor, igualmente para Hablamos ustedes. con nuestros colegas, amigos y Bueno, Estábamos hablando con la gente de FM Vanguardia, sí, de allí, de Ujú. Caleta Olivia. Estaba Facundo Pérez Toro, Radio Vanguardia, 95.3 de Caleta Olivia, Facundo Pérez Toro, estaba Gisela Rodríguez, no, Y estaba Marcela. Martín Gattani y estaba Marcela Andrade. Marcela Andrade de allí de Radio Vanguardia, compartiendo un poquito. Sí. Vos sabés que me pasan una pregunta. Si gana Milei, ¿qué va a pasar con el peronismo kirchnerismo? ¿Explota todo como se pensaba que iba a explotar si ganaba Massa al radicalismo? ¿O Juntos por el Cambio, en este caso? Linda ¿Qué irá a pregunta, pasar? ¿eh? Qué buena ¿Qué irá a pregunta. pasar? Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena Claro. pregunta. ¿Qué va a pasar? Porque si pasa lo que ya están adelantando, Massa ya llegó al búnker. Sí. Buena Lo que noticia pasa no que trae. el digo. kirchnerismo va a decir, yo no perdí. Buena noticia no trae. Que Claro. va a decir, yo no perdí, perdió Massa. El Massa va a decir, kirchnerismo, ustedes no me claro, acompañaron, porque lo puede decir tranquilamente, porque claro, no lo pero acompañaron. bueno, ¿quién Sí, no- perdió? No, pareciera que lo hubieran acompañado mucho, es verdad. Lo mismo que pasó acá. Pero Vos me vas a decir que lo acompañaron los candidatos del Frente de Todo acá. La gobernadora no acompañó a ninguno de los tres, de los dos que tenía, digo, Y oficiales. el kirchnerismo va a decir, no sé, acá el único que ganó fue Kicillof en provincia de Buenos Aires. A refugiarse toda provincia. Y me parece, si bien los Qué feo que vínculos está no esto. son los mejores, por supuesto, Qué feo que está esto. Eso escuché yo, sí, también, ¿no? Que así va. Ahí Juli. te leemos, Sandro. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? que Que más allá de kirchnerista hay gente. Y sí, sí, claro. ¿Y saben qué es lo peor? No te Que malvies. evidentemente no le importa a ellos tampoco. Porque hablan de proteger al pueblo, etcétera. No vi a medio militante kirchnerista, Salieron a etcétera, bancar, claro. repartiendo. Claro, no No, salieron a boludo. patear calle, nada, no le importa un carajo. Pero ¿sabe qué pasa? Después igual le echan la culpa a la gente. Es culpa de ustedes. Sí, claro, ustedes no me salieron a militar, no me bancaron. No, hubo muchos no militantes, en estos últimos días hubo militantes de Pablo Construyamos Iglesias. Sí, Juntos sí, de que Gracia, estuvieron pero de repartiendo las Gracia. boletas Sí, de sí. masa. Sí. Sí, pero A mi no- casa llegaron Sí, y sí, llevaron la boleta de masa. Tenemos, porque ¿De Karina está dónde en la salió calle. esto? Karina está en la calle.
Perdón. Espere. Ah, Karina pará, está en la pará. calle. No, pará. Karina está en la calle, está en el búnker de Milei acá en Río Gallegos. Así que lo vamos a compartir ahora por el aire de la radio. Estamos contentos del resultado, estábamos ansiosos y bueno, hoy estamos viendo el resultado de todo el trabajo que venimos haciendo. ¿Ustedes hicieron una caravana hace un rato? No, hace rato no, nosotros estamos esperando los resultados, somos bastante cautelosos, estamos esperando a que después de las 21 se den los resultados. ¿Tenés, Jairo, datos de distintas localidades de la provincia? Sabemos que es todo extraoficial hasta el momento. Sí, estamos teniendo, la llegada de los telegramas de todas las localidades, estamos viendo la tendencia en cada localidad y ¿Qué nos estamos... podrías adelantar con respecto a eso? Por ejemplo, la cuenca carbonífera. Cuenca carbonífera, algunas mesas están muy parejo, en algunas estamos ahí... Interrumpimos ahí la nota que le hacía en vivo Karina Taberne al referente de uno de los referentes de Milei acá en Río Gallegos. Está hablando Sergio Massa, vamos a escucharlo. Muy buenas noches a todos ustedes, a todas ustedes y a todos los argentinos. Quiero empezar por los agradecimientos, porque esta fue una campaña muy larga, fue una campaña difícil que en algún momento inclusive tuvo tintes ríspidos, que ojalá que después de 40 años de democracia la Argentina abandone para siempre y la convivencia democrática y el valor del respeto por el que piensa distinto se instalen para siempre en la Argentina. Quiero agradecerle a todos los que trabajaron en el comicio de hoy, a cada uno de los trabajadores y trabajadoras del Correo, a cada uno de los miembros de las fuerzas de seguridad, a cada uno de los fiscales de nuestra fuerza política y de la otra fuerza política que le dieron transparencia y le dieron certidumbre a lo más importante que tiene la vida democrática, que es el voto de los ciudadanos. Así que gracias a todos los que trabajaron a lo largo del día de hoy, a lo largo y a lo ancho del país, muy importante para nosotros. Pero también quiero agradecerle a todos aquellos que en esta discusión de dos propuestas de país que se ponían en juego, no solamente desde gremios, desde organizaciones sociales, desde organizaciones de la sociedad civil, sino también desde esa conmovedora micromilitancia en el subte, en las reuniones casa por casa. Intentaron contarle a cada argentino y a cada argentina cuál era y cuál es el proyecto de país que representamos. Esta jornada de hoy ratifica una cosa frente a tanta discusión o disvaloración. La Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido y que además es transparente y respeta siempre los resultados. Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor
camino que podemos recorrer. Había dos caminos. Claramente nosotros elegimos el camino de la defensa del sistema de seguridad en manos del Estado. Elegimos promover y defender a lo largo de la campaña el camino de la defensa de la educación pública y de la salud pública como valores centrales. Elegimos defender a la industria nacional, al trabajo argentino, a nuestras pymes, a los trabajadores con derechos, porque sentimos que es la mejor forma de construir prosperidad, movilidad social ascendente, pero sobre todas las cosas, que es la mejor forma de construir progreso para nuestra nación. Los argentinos eligieron otro camino y desde mañana la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo, y esperamos que así lo haga. Le hemos además planteado al presidente electo y al presidente de la Nación la responsabilidad de mañana mismo poner en marcha mecanismos de enlace y transición de recambio democrático para que los argentinos en los próximos 19 días no tengan ni dudas ni incertidumbres respecto del normal funcionamiento económico, social, político e institucional. Sigo creyendo, al igual que el primer día, que Argentina necesita acuerdos de políticas de Estado, que el sistema educativo, que el sistema laboral, que el sistema de garantías de derechos humanos, que el sistema de relaciones internacionales de la Argentina con el mundo deben ser acuerdos por los que la Argentina transite los próximos 10 años. Y creo que de alguna manera es la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Entiendo a aquellos que por ahí sientan desilusión, enojo en esta noche. Quiero decirles desde lo personal que traté de dejar todo lo mejor de mí en esta campaña, que lo hice convencido porque amo profundamente a la Argentina. Amo a la Argentina casi de la misma manera y con la misma intensidad con la que amo a mis hijos. Y quiero agradecerle a mi familia, a mis viejos, a mis hijos, a Malena, por tanta compañía, tanto apoyo a lo largo de estos meses. Quiero, por último, contarles desde lo personal. Gracias. Quiero contarles desde lo personal que hoy termino una etapa en mi vida política y que seguramente la vida me depare otras tareas y otras responsabilidades. Pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional, el federalismo, como valores centrales de la Argentina.
Y por último, a los 11 millones de argentinos que nos acompañaron y que nos votaron, decirles que más allá de mi persona, hay miles y miles de argentinos como los que están acá, que tienen la convicción y el valor de defender ese país inclusivo en el que creemos. Por eso, que vengan las nuevas generaciones, sigamos haciendo el recambio transicional y democrático que necesitamos, que miles y miles de jóvenes de la Argentina sigan enamorándose de la idea de que este es un gran país y que entre todos lo podemos hacer un país de progreso, de desarrollo, inclusivo y con igualdad de oportunidades. Gracias, compañeros, gracias, compañeras, gracias a los 11 millones que confiaron en nosotros. Sigamos defendiendo el sueño de la Argentina justa. Muchas gracias. Escuchábamos atentamente las palabras de Sergio Massa, reconociendo que... Bueno, dicho, dale, estamos al aire. Escuchábamos a Sergio Massa reconociendo la derrota contundente, sí, te digo sí. te digo a priori. Agradeció Cuando apareció en el búnker, le agradeció a los militantes. y a los 11 millones de argentinos y argentinas y argentines que los votaron. Claro. Y había 30 y pico de millones de votos en juego, digo. Entonces, qué complicado. Y sí, la diferencia aparentemente va a ser importante, porque si ya salió a reconocerlo, lo charlábamos recién con Sandro, el productor, si ya salió a reconocerlo, como que es muy temprano, ¿no? Falta una hora para los cómputos oficiales, para empezar a conocer, sí. o sea, ya tiene la Ya posta tiene que es una posta que es irreversible, irreversible, con un bajo porcentaje. Bueno, ellos tienen maestros testigos, ¿no? Que esas no mienten. Sí. Y ya les dan una evolución, una proyección, esa es la palabra. Entonces, por eso es que salió tempranito a anunciar, a felicitar a Milei. dijo, a partir de mañana ya la responsabilidad es de Milei. Y también dijo que se retira de la política. Sergio. Dijo Massa que se retira, que terminó una etapa como político en la República Argentina, algo así lo dijo. Que lo encontrarán defendiendo la educación pública, la salud pública y demás, pero en otro ámbito. Sí, seguramente. Bueno, vamos a ver qué No papel y qué creo rol yo, cumple la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. ¿Qué se puede plantear desde ese lado al titular del Ejecutivo, que ya es Javier Milei? Ya lo sabemos. Bueno, vamos a ver de toda su plataforma, de todas las cosas que él proponía que iba a hacer, qué es lo que efectivamente va a hacer, como por ejemplo la disolución del Banco Central, el tema del cambio en el sistema previsional de las jubilaciones, si van a pasar va a crearse un nuevo sistema con las jubilaciones o no. ¿Qué más? El tema de la quita de los subsidios, el tema de los vouchers para la educación, porque después, hace poco, él salió en un video diciendo que no iba a hacer nada de eso. No, incluso dijo que el sistema educativo está en manos de las provincias, o sea que abriéndose un Vaca poquitito. Muerta también dijo que era jurisdicción, que él había dicho que iba a vender Vaca Muerta, dijo Claro. que no, que era jurisdicción provincial, así que no se metería con eso. ¿Qué va a pasar con YPF, con la Aerolínea Argentina, Que con va- CRT, con las empresas estatales? Que Sí, dependen del si se achicará el Estado también, si se eliminarán ministerios o no. ¿Qué pasará con la gente que trabaja en esos ministerios, las personas de planta? ¿Qué va a pasar con los medios públicos también? Si va a pasar lo que dijo Lilia Lemoine hace 4 días, 3 días, 4 días. Se va a privatizar. Que se Los iban a públicos. privatizar, que los iban a, que les iban a privatizar. Bueno, un montón el tema, bueno, de la desregulación de la aportación de armas, que eso está en su plataforma escrito también, que después él ahora en un video también dijo que no, pero y que igual son cosas a las que deberemos estar atentos. Claro, por eso, como decíamos ya, estábamos anticipando este triunfo de Javier Milei, por la información que nos llegaba, por los certificados de escrutinio de las mesas de aquí de Río Gallegos, del interior de la provincia también.
en la charla que teníamos con nuestros colegas de Caleta, también trazando viendo la proyección de ese voto, lo que pasó acá en Santa Cruz, era de esperar que se replique en el resto de la República Argentina. También la obra pública. Está hablando Julio Vitovelo, secretario general de la Presidencia. ¿Vamos a escucharlo? Dale. Y que ya ustedes pueden, a través de la página web o de la aplicación, poder acceder a los resultados, que en este momento ya se deben estar cerca del 90% escrutado. Así que bueno, una vez más, felicitaciones al pueblo argentino por una jornada democrática más y que ha sido con absoluta seriedad y transparencia. Buenas noches a todos y todas y muchas gracias. Primeros datos, 55 con 95. Ahí estamos con la información, primeros datos. Vitovelo dijo que ya se estaban por publicar los primeros datos, hablaba de casi un 90% de mesas escrutadas, en realidad es un 86,9% de mesas escrutadas. 10 puntos. 11.9 de diferencia. Casi Javier Milei con este 86% de mesas escrutadas obtiene en la República Argentina el 55,9% de los votos. Sergio Massa el 44,0%. 11.9 la diferencia en estos momentos. Reitero, con el 86,9% de las mesas escrutadas, 11.9 la diferencia, 55.9 a 44% es, estos ya son datos oficiales, ¿no? Del escrutinio que si bien es provisorio, bueno, ya se está dando a conocer la información oficial. Sí, no puedo entrar a la página yo. Está colapsada. No sé, no puedo entrar. No. Todavía no puedo entrar. Bueno, claramente los números ya definieron todo. Massa definió todo hace escasos 7 minutos. Dio el mensaje a toda la militancia de Unión por la Patria, obviamente reconociendo la derrota ante Javier Milei. 86, casi 6% de la mesa escrutada, como bien decía Claudio. Esos son los números oficiales, ¿sí?, de la justicia electoral de la República Argentina, que lo dan ganador a Javier Milei, a la presidencia de la Nación de la República Argentina. Bien, rapidísimo el escrutinio, ¿eh? Sí, rápido. Tenía previsto que a las 9 de la noche den los primeros cómputos oficiales. Esto ocurrió a las 8 de la noche y 25 minutos y con un porcentaje altísimo de mesas escrutadas. 86,5 de mesas escrutadas. El primer resultado de este escrutinio provisorio. Reiteramos, Javier Milei 55,9, Sergio Massa 44,0, la diferencia casi 12 puntos, 11.9 la diferencia según los resultados de este escrutinio provisorio, pero resultados oficiales. Ahí está. Te propongo una breve pausa musical, tomamos un poco de aire y después continuamos con este especial de Balotage 2023. Ya venimos. El campeón tiene miedo de pegar, no se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector busca el bombo de la ciudad, le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Prisa por aprender a ladrar, si solo es un cerdo nadie lo respetará. Es un chico muy malo, se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta sociedad, basura de la alta sociedad, no se puede confiar en nadie más. Alta sociedad, basura de la alta sociedad,
no se puede confiar en nadie más. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora es lo único que quiero. Estoy cansado de los que vienen de amigos y solo quieren rellenarme el agujero. Por ahora no les debo ni la hora. Oh, baby, me dice mi abogada que por ahora no ha pasado nada. Será basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. De la alta sociedad, no se puede confiar en nadie más. No se puede confiar en nadie más. La basura de la alta sociedad, no se puede confiar en nadie más. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur.
Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Despertate con el sonido inconfundible del rock nacional argentino. Una poderosa fusión de pasión y rebeldía que marcó generaciones. Primavera 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Primavera 2023. Y continuamos con este especial elecciones segunda vuelta presidencial, ya todo definido. Está nuestra compañera Karina Taverne en la caravana que está festejando en Río Gallegos. Nada más ni nada menos. Ahí le damos aire. ¿Se trajeron? ¿No querés hablar? ¿No? Bueno, se trajeron hasta las boletas las chicas pegadas en el capó. Ah, ya vienen con todo. Todo el merchandising. Hola. Bueno, dale, no hay no. Bueno, ya supera la mitad de cuadra. Los vehículos que están ubicados sobre la calle Sarmiento, entre Kirchner y Alcorta. También veíamos recién un vehículo. Viene de a pie también.
Mucha alegría, mucha gente que va llegando aquí a la cuadra donde se ubica el local de La Libertad Avanza en Río Gallegos. Vemos gente de distintos partidos políticos, incluso como hablábamos recién, gente independiente. Bueno, están aquí, se van a quedar en este lugar, era lo que nos decían. Están celebrando, festejando y luego van a realizar, claro, una caravana que va a recorrer las calles de la ciudad. Veíamos algunas banderas también. Como les contábamos, de distintos partidos políticos de diferentes extracciones se concentran a las puertas del local que tiene La Libertad Avanza en la calle Sarmiento al 100 de aquí de la capital de la provincia de Santa Cruz. Ahí vemos a Rodrigo Cabrera, fue candidato a concejal, es referente de la Unión Cívica Radical. Rodrigo, te molestamos un minuto. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bueno, como militante de la Unión Cívica Radical, un referente de ese partido, ha sido candidato a concejal también en las últimas elecciones. ¿Por qué estás acá? Acompañando, teníamos que optar, no pudimos elegir, ya elegimos nosotros el anterior y nos quedaba optar por Milei o por Massa. Y Massa lamentablemente no es una opción de cambio, Massa es más de lo mismo, tenemos 120 de inflación, 147 de interanual, 40% de pobreza, y era cambio o continuidad. Y yo elegí el cambio, a título personal, elegí el cambio. Estuve fiscalizando y decidí un voto que, bueno, no era mi candidato, los radicales queríamos tener un candidato propio, no pudimos tenerlo, y votamos por Larreta, después por Burrich. La gente ya había elegido el cambio en Milei, y bueno, estamos acompañando mucha gente de la tercera edad buscando boletas, jóvenes comprometidos, es una locura. Fíjate, de manera espontánea la gente que viene a festejar el triunfo, es una locura esto. Así que yo soy militante más de la Unión Cívica Radical, pero bueno, al no tener candidato y al dejar una puerta abierta para que la conciencia nos pueda, ¿no?, obligar a ver qué hacíamos, yo decidí optar como dirigente político.
¿por qué crees que se dio, si bien es muy temprano para hacer alguna lectura, un análisis, pero por qué se dio con esta contundencia, teniendo en cuenta que a poco más de 2 horas de cerrar el comicio, sin estar habilitado todavía la carga oficial de datos, que va a ser a partir de las 9 de la noche, Massa ya salió a reconocerlo, ¿no? Yo creo que la gente está cansada, la gente no llega a fin de mes, no consigue laburo, lamentablemente tenés que militar en una unidad básica para conseguir laburo, y la gente está cansada y quería un cambio. Lo expresa Milei el cambio, vamos a ver, tiene 4 años para hacer las cosas bien, porque viste cómo es la política, si no hacen las cosas bien vuelven. Y bueno, yo creo que la posibilidad la tiene, ojalá después de la euforia de hoy se pueda pensar en un país, ¿no? Donde todos estemos contenidos, no un sector y menos la casta política, como dice Milei, ¿no? Que pegó mucho en los jóvenes. Gracias, Rodrigo. No, gracias a vos. Gracias. Rodrigo Cabrera hablaba con nosotros, lo consultamos. Él es un hombre joven de la Unión Cívica Radical, toda su vida militando en ese partido, primero en la Juventud Radical, luego ya dentro de la estructura, digamos, partidaria, fue candidato a concejal también en las últimas elecciones, y acompañando esto como un ejemplo que les decíamos que habíamos visto también alguna bandera de la UCR aquí, y por eso nos pareció también oportuno compartir su palabra y su análisis respecto de lo que está sucediendo hoy, no solamente aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz, sino en la República Argentina. La motosierra, todo un símbolo de la campaña que realizó el libertario Javier Milei, hoy convertido ya en presidente de la Nación. Seguimos nosotros en nuestro recorrido. Les queremos mostrar, compartir con ustedes estos festejos, cómo de manera paulatina van llegando vecinos. Claramente, no todos son libertarios, por supuesto, hay una cantidad de gente que poco a poco ha ido llegando a esta cuadra donde se ubica el local de Javier Milei.
Bueno, pasaba nuestra compañera Karina Taberne en el búnker de La Libertad Avanza, aquí en la calle Sarmiento. Están preparando todo para una caravana de festejos. Llegaba gente. Tuvo el testimonio de algún dirigente radical también en lo que es la previa de los festejos, del inicio de los festejos aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Y estamos repasando algunos datos oficiales, por ejemplo, de la provincia de Santa Cruz. Esto simplemente es anecdótico, pero bueno, a nosotros nos sirve mucho, ¿no? Porque es lo que alimenta básicamente la información para destacar. Aquí en la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, con el 97% de mesas escrutadas, esto es 890 de 911. Ganó La Libertad Avanza, ganó Milei el 57,9% de los votos contra el 42%. Entonces estamos hablando de una diferencia de casi 16 puntos en la provincia de Santa Cruz. 57,9 a 42,0. En votos hablamos de 102.258 de Milei contra 74.072 de Sergio Massa, o sea, 28.000 votos de diferencia en el global de la provincia de Santa Cruz. Y estaba repasando la información departamento por departamento. Sí. No está ciudad por ciudad. No está. Entonces, Pero claro. absolutamente en todos los departamentos ocurrió lo mismo. Ganó Milei en todos los departamentos de la provincia de Santa Cruz. Y acá hago una salvedad, ¿no? Porque, por ejemplo, el departamento del Lago Argentino, donde la gran ciudad cabecera de ese departamento es el Calafate, o sea, Claro. ciudad kirchnerista, si las hay. Y también está ganando Milei, o ganó Milei, 51,2% de los votos contra el 48,7%. Reitero, ahí en el departamento del Lago Argentino la mayor cantidad de votos se concentra en el Calafate, pero también hay votos del Chaltén. El Chaltén, y entiendo que Tres Lagos también está dentro de ese departamento. Pero bueno, no es un detalle menor, ¿no? Que así haya ganado Milei también, con lo que significa el Calafate, 51,2 contra 48,7. Y así a un primer repaso, es el departamento en el que tuvo el triunfo más ajustado Javier Milei. En el resto de los departamentos, por ejemplo aquí en el departamento Gueraique, que tenemos Río Gallegos, también Río Turbio y 28 de noviembre, es abrumadora la diferencia, 59,5 para Javier Milei contra el 40,4 de Sergio Massa. Estamos hablando casi de 20 puntos de diferencia, casi 20 puntos, 19,1 la diferencia. Entendemos, y según la información que nos están mandando desde la cuenca minera, allí sí habría ganado Sergio Massa. Están chequeando bien la información. En realidad nuestra colega Janina Ramos está esperando, me dice los resultados de 28, pero en la cuenca habría ganado Sergio Massa. Aquí lo tenemos, gracias. Esto que es la cuenca. Río Turbio, acá tenemos Río Turbio, sí, abrumadora diferencia de Sergio Massa, 71,6 contra el 28,3, esto es en Río Turbio, o sea, ahí ganó Sergio Massa. Era de esperarse, lo hablábamos, sería imposible, ahí sí sería pegarse un tiro, no en las patas, ¿no? En la cabeza, donde sea, donde vos quieras decirlo, que hubiese ganado el libertario, en este caso. Sobre todo por el tema de la presencia de ISRT, de la mina, La pelea que se viene sería un ahí, blanco directo para la su política. pelea que se va a venir ahí. Pero en el global, en el total de la sumatoria de todo el departamento de Gueraique, estamos hablando de 59,5 de Milei contra el 40,3 de Sergio Massa. O sea, achicó muchísimo Sergio Massa en Río Turbio respecto a Río Gallegos, porque ahí están todos los votos juntos, ¿no? Todo el departamento junto. O sea que me imagino que la diferencia aquí en Río Gallegos a favor de Milei fue mucho más del 20, de 20 puntos. Mucho más de 20 puntos, ¿no? Incluso la información que nos daba Tony antes de irse, nos decía que estaría cercano al 65% los votos que obtuvo Javier Milei aquí en Río Gallegos. Sí, en Gueraique, 59 en todo el departamento, 59,56% para Milei y 40,43% para Massa. El total provincial escrutado, el 96,0% de las mesas en Santa Cruz, marca 64,9 para Milei, 35,0 para Massa.
En el total de la provincia de Total Santa de la Cruz. provincia de Santa Cruz. Ujú. Me lo pasaron recién, ¿no? Claro, sí, Pero- habíamos chequeado recién. Ya. 57.9 en realidad, Beto, ¿eh? Provincia de Santa Cruz, 57.9 Milei, 42% Sergio Massa. O sea, más allá del resultado, bueno, la diferencia fue abismal, Sí. ¿no? Sí. Abrumadora Sí. la ventaja en la provincia de Santa Cruz. Qué bárbaro. 57.9 contra 42.0. Sí. Y ahí tenemos sí, 97,6% de mesas escrutadas. Bueno. Y están los muy números. poquitos votos en blanco en Santa Cruz. Sí. Solo el 1% Poco. de votos en blanco. Tengo el total de Calafate. A ver, 100% de mesas escrutadas en el Calafate. bien. Agarrate. Decí. 52,4% Javier Milei, 47,5% Sergio Massa. 6.293 votos para Massa, 6.931 para Javier Milei. Bueno. Ahí corta diferencia, pero ganó Milei también Sí, en sí. Calafate. como 5 decía vos. puntos de diferencia igual Sí, que... sí, con el total de mesas escrutadas Ujú. en el Calafate. 100% de mesas escrutadas. Bien. Ahí va. Bien, entonces menos en la bárbaro. cuenca, en el resto de las resto, localidades, Claro, y en el global de toda la provincia le sacó Claro, una sí, sí. diferencia grandísima. menos porque en la además- cuenca minera, en el Claro. resto de las localidades, incluyendo el Calafate. Claro. Atención, incluyendo el Es lo que Calafate. decía vos al principio, ¿no? Cuando volvimos de corte, justo Calafate, que es un nudo kirchnerista. El terruño de ¿En San Julián? Cristina, Claro. ahí perdió el kirchnerismo en el Calafate. Claro. ¿En San Julián? ¿Qué ¿Qué pasa en onda? San No sé, Julián? digo, sé. pregunto. No, en San Julián yo estaba mirando, en realidad tengo el departamento Magallanes, que creo que está únicamente San Julián en Magallanes, ¿no? Sí, Sí, solo Solo el para departamento Magallanes, hablamos de 66,3 para Javier Milei contra el 33,6 de Sergio Massa. Lo duplicó, exactamente. 66% Milei, 33% Sergio Massa en San Julián. Bueno, Bueno. abrumadora la diferencia. Sí, los números están cantando en todo el país, ¿no? En general. En general. En el departamento Deseado, por ejemplo, que ahí tenemos Caleta, Puerto Deseado, Pico Truncado, Las Heras, 56,8 Javier Milei, 43,1 para Sergio Massa. Hablamos de 13,7 la diferencia en el departamento Deseado a favor de Milei. Ok, me dice la producción que hay más testimonios desde el móvil, Claudio, así que vamos a ir a Karina Taberna, que está en la calle. Sí, Continúa estamos esperando en realidad que hable Sergio Massa. Sí. Que hable Milei, Javier perdón, Milei. que hable el presidente Bueno, electo. Javier a ver, Milei. escuchamos entonces a nuestra querida compañera Karina Taberne. Y sin duda hubo varias cosas que dieron vuelta esa situación. Una de ellas, sin ningún lugar a duda, fue el poder de fiscalización que se volcó. Mucha gente. Es un símbolo, es con lo que trabajo. Con esto trabajo, con esto sobrevivo. ¿A qué se dedica? Por eso la motosierra. ¿A qué se dedica usted? Soy bombero y trabajo en la calle. Para trabajar. Bueno, gracias, Brian. Se escuchaba una motosierra de un bombero. Dijo, esta es mi herramienta de trabajo, le dijo Karina Taberna. Bueno, continuamos en este programa especial. Segunda vuelta. Y continuamos acá, que estamos como azorados así. ¿Qué me mira, oiga? ¿Qué le pasa? ¿Mañana qué vamos a hacer en el programa? ¿Qué pasó el fin de semana? Te voy a preguntar mañana. ¿Mañana es feriado? No, no es feriado.
Sí, es feriado. ¿No es feriado mañana? Vamos a trabajar nacional. Feriado nacional. sí, Vamos a trabajar, soberanía, acá claro. los muchachos. Bueno, usted prepárese para venir a las 2 de la tarde. Vamos a tomar un mate. ¿Qué le va a hacer? Algo tenemos que hablar, Claudia. Para hablar vamos a tener 2 horas. Así Sí, que, mira. ¿eh? Póngase contento. Tenemos que poner el lomo, Claudia, ahora más Lo bueno es que- No queda otra, ¿eh? Olvídate. Sí. Lo bueno de todo esto es que todavía no son las 9 de la noche y ya tenemos, ya tenemos tiempo ya como por ahí despegando. ya tenemos que ir cerrando. Sí. Porque tenemos el 95,3% de mesas ejecutadas Claro, en queda todo nada el país. La diferencia es de 11,5 entre Milei, que obtiene el 55,7, y Massa, que obtiene el 44,2 en el total Sí. país. 95,3% de mesas escrutadas, esa es la diferencia. 11,5 en total. ¿Mm? Claro. Y a ver, comparada con la provincia de Santa Cruz la diferencia es más, ¿eh? Sí. Respecto al total país. En Santa Cruz es 57,9 para Milei y 42% para Sergio Massa, o sea, una diferencia casi de 16 puntos. En el mapa, si comparamos en las provincias en las que había ganado Sergio Massa y que ahora en este balotaje perdió, es la provincia de Santa Cruz, tenemos Chubut, Buenos Aires, Chaco, Formosa, que donde había ganado, ¿no? Y ahora perdió. Ujú. Solo habría ganado en Buenos Aires, Formosa y Santiago del Estero. Sí. Esa es la información que tenía. Sí. Acá tengo el mapa pintadito de Pintadito. violeta, ¿eh? Salvo lo que decía Claudia, salvo. Sí, perdió Santa Cruz, Chubut, que lo estaba en su Río Negro, ¿no? Ujú. Tenemos Entre Ríos. Esa es la provincia en la que había Sí, ganado. las que había ganado y que ahora no. Claro. Chaco. Sí, bueno. Había ganado en las generales con la presencia, recordémoslo, Sí. de Patricia Bullrich. De Patricia también, Bullrich, por tal supuesto, cual. ¿no? Pero entonces, en las únicas provincias que ganó Massa, provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Formosa. En el resto del país, ganó Javier Milei. A ver, en la vecina provincia del Chubut, 59,5 a 40,3, a 40,4, o sea, 19 puntos de diferencia en la provincia del Chubut, como les decía. A ver, ¿qué más teníamos por acá? En la provincia de Río Negro, por ejemplo, 54,5 para Milei, 45,6 para Sergio Massa. Bueno, a ver Mendoza, 71,4 para Javier Milei, 28,5 para Sergio Massa. Córdoba, Claudio, sáqueme la duda. En Estuvimos Córdoba hablando iba a de ir Córdoba ahí temprano. a Córdoba. Ya te cuento, a ver, en Córdoba, abrumadora Sí, claro. diferencia para Milei, 74,2 para Javier Milei, 74,2 para Javier Milei, Sergio Massa 25,7. Sí. Casi que lo triplicó Milei a Massa en la provincia de Córdoba. Y a ver, provincia de Buenos Aires, el resultado, claro, está ahí, no llega, a ver si no llega a 2 puntos la diferencia, que era el capital fuerte de Sergio Claro. Massa, provincia de Buenos Aires. De hecho, mira, provincia de Buenos Aires está prácticamente toda pintada de los colores de Milei, salvo el conurbano, el resto de la provincia de Buenos Aires ganó Milei en toda la provincia de Buenos Aires, salvo el conurbano, que es donde está el voto fuerte, por supuesto. Y en el total de la provincia de Buenos Aires, a esta hora, 50,8 para Sergio Massa y 49,1 para Javier Milei. Donde ahí tenía que hacer la diferencia fuerte, ¿no? Claro, y no la pudo. Claro, decían que mínimamente ahí tenía que ganar Massa por 15 puntos para contrarrestarle al resto del país. Pero bueno, abrumador triunfo. Me quedo con este de Córdoba, 74,2 Milei, 25,7 Sergio Massa. A ver, la provincia de Santa Fe también, 63% para Javier Milei, 36,9 para Sergio Massa.
en todas las provincias del litoral, como ya lo dijimos, ganó Javier Milei. A ver, en la provincia, a ver La Rioja, ¿no? Javier Milei 53,8, Sergio Massa 46,1, esto es en La Rioja. A ver, en Catamarca, 52,8 para Milei, 47,1 para Sergio Massa. A ver, Jujuy, allá nos Jujuy, estaba pensando lo mismo, de Morales. Gerardo Morales, 58,7, Javier Milei, Sergio Massa 41,2. En la provincia de Salta, 58,5 para Javier Milei, 41,8 para Sergio Massa. Tucumán, a ver, Tucumán. Sí, abrumador, Sí. casi que triplica. Ahora lo voy a retirar Mendoza. Javier Milei en Tucumán, 52,0. Tucumán, provincias peronistas. 52,0 Milei, 47,9 para Sergio Massa. Vuelvo a Mendoza, pedido de Nica, 71,4 Javier Milei, 28,5. Sí, casi que lo... No, para triplicarlo no, pero bueno, 71,4, 28,5. Y en votos, fíjate, en votos ahí que por ahí capaz que como para percibirlo bien, 704.000 votos en Mendoza para Milei, 704.000 votos para Milei, 280.000 para Massa. A ver en la... Es la que está pidiendo. Llegaste tarde porque estas ya las dije. 53 dijo La Rioja, 53. 53,8 para Milei, 46,1 para Sergio Massa en La Rioja. A ver, San Luis, 68,1 para Milei, 31,8 para Sergio Massa. O sea, más del doble. Más del doble en la provincia de San Luis. A ver, La Pampa, 57,3 para Milei, 42,6 para Sergio Massa. Y te reitero, provincia de Buenos Aires, 50,8 Sergio Massa, 49,1 Javier Milei. Y este dato, toda la provincia de Buenos Aires está pintada de los colores de Milei, salvo el conurbano. Salvo el conurbano, y hay un distrito acá, General Guido, provincia de Buenos Aires, ahí también ganó Sergio Massa. Y hay un más arriba, esto es Zárate, me parece. Varadero, provincia de Buenos Aires, ganó Massa. Y el conurbano, pero el resto, toda la provincia de Buenos Aires, ganó. ¿Quieren saber ganó qué están Javier Milei. diciendo los diarios del mundo respecto del dicen? triunfo A de ver. Milei? Bueno, A ver. obviamente todos se hicieron eco de la derrota que reconoció Massa. Bueno, el medio chileno El Mercurio tituló Javier Milei se convierte en el presidente de Argentina, Massa reconoció la derrota. El diario brasileño O Globo, Massa reconoce la derrota y felicita a Javier Milei. Después, sí, Ultraliberal. ultraliberal. El sí. candidato ultraliberal. Sí. Y acá, mira, en Europa el diario El País de España, que se ocupó mucho de seguir de cerca todo este proceso, dijo, el peronista Sergio Massa reconoce su derrota, lo pone como peronista Sergio Massa, reconoce su derrota y felicita al ultraderechista Javier Milei. Eso fue el título del País. El diario británico The Guardian, sí, dio a conocer el resultado de las elecciones y dijo... describió al presidente electo como un volátil libertario de extrema derecha que ha prometido exterminar la inflación y utilizar una motosierra contra el Estado. El diario francés Le Monde también publicó sobre el triunfo de Milei y lo tildó como el candidato ultraliberal y antisistema. El diario Corriere della Sera, Corriere della Sera, lo categorizó como anarcocapitalista, que es como él se autodefine, que llegó como un terremoto a la escena política argentina. Y comenta, el De esos candidato... terremotos saben los Ajá. italianos con la ministra que tienen, ¿no? El candidato de Libertad Avanza logró aglutinar tras un nombre el voto descontento en un país azotado por una grave crisis económica, pero también el del centro derecha tradicional que había quedado huérfano de su candidata Patricia Bullrich, que solo quedó tercera en la primera vuelta. En Estados Unidos también hubo repercusiones, lógicamente. Washington Post, Los grandes medios de Washington Post y The New York Times pusieron el foco desde un principio en Javier Milei. The Washington Post tituló:
El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, reconoce su derrota ante el populista en la segunda vuelta presidencial. Populista. Ante el populista, Sí. en la segunda vuelta presidencial. Mientras que el New Qué- York Times Qué escribió... raro el populismo Sí. para los yanquis, ¿no? O sea, me perdí. Bueno, y bueno, si Biden es lo más progre que hay, ¿no? Pues imagínate de ahí que podés esperar. Mientras que el New York Times escribió, Argentina elige a Javier Milei en una victoria de la extrema derecha. Ya, bueno, este ya un poquito más para el otro lado. Ambos medios lo compararon a Javier Milei con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por su Ujú, parte, sí, claro. horas antes de que se conozcan los resultados oficiales, el Post tituló, ¿ganará en Argentina un candidato similar a Trump? Ya comparándolo, ¿no? Dice, y explica un poco lo que eran las elecciones en nuestro país. En Rusia también compararon a Milei con Trump y ellos escribieron, elegirán los argentinos a un presidente mini Trump. La última vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina es lo que publicó el diario RBC de Rusia. Y yo, Ese es el efecto Milei en el mundo. bien, y yo acá me quedo con un dato. Teniendo el 96,3% de mesas disputadas en el total país, vamos a repasar, 55,8 para Milei, 44,2 para Sergio Massa, la diferencia es de 11,5 puntos. Y este es el detalle, votos en blanco, el 1,6. Bajísimo el porcentaje de votos en blanco y la participación es del 76,4%. O sea, una importante participación, alta la participación, y votos en blanco muy bajo, 1,6% de votos en blanco. Hablábamos de gente que ya está dando sus felicitaciones. A 40 años de la recuperación de la democracia nuevamente se ha expresado el pueblo. Felicito al presidente electo, @jmilei. Deseos de éxito a su gestión y al de nuestro querido país, que será el éxito del pueblo argentino. ¿Quién dijo esto? Gerardo Morales. Y bueno, sí. ¿Y qué va a decir? Sí, tiene que jugar, está jugando a dos Ya puntas. se no empezó está a panquequeando. acomodar. Sí, sí. Claro. Claro, Sí, pero sí. vos fíjate que el que impulsó el voto de Sergio Massa, ni siquiera en Jujuy lo acompañaron No. con su iniciativa. Jujuy ganó Milei, ¿no? Bueno, la diputada provincial Rosana Reyes también tuiteó. Ujú. Felicito al nuevo presidente de los argentinos, Javier Milei. Desde Santa Cruz apoyaremos todas las acciones que promuevan el bienestar de nuestro país y de cada santacruceño. Solo a través del diálogo y la colaboración construiremos juntos y en libertad el país que soñamos. Rosana Reyes, diputada Rosana nacional Reyes, por Santa diputada nacional por la UCR. Bien, y analizando un poquito más profundo el voto en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Capital Federal, en las únicas comunas que ganó Sergio Massa fue en las comunas del sur, en la comuna 4 y en la comuna 8, que son las del sur. Villa Lugano, allá hasta la Boca. En el resto de todas las otras comunas ganó Javier Milei. O sea, pero no ganó en toda la ciudad de Buenos Aires Milei. Marcando una clara diferencia entre las distintas situaciones socioeconómicas, ¿no? ¿Quién es el votante promedio de Milei, así digamos, por barrio, en Buenos Aires? Ok, para analizarlo eso, ¿no? Ujú. Bueno, hay barrios Han votado a que... Milei en el conurbano profundo, chicos, ¿qué estamos hablando? Bueno, sí. Hay gente que Claro, se no muere hay- de hambre ahí. lo no hay un votan a perfil Milei. se determinado. terminaron claramente Claro. con estas elecciones esos parámetros Claro. o referencias que podíamos Sí, Que llegar a podías tener, hacer tal cual. Claro, digo, ¿y cómo hacemos ahora? porque siempre ¿Cómo decía, sacar la bueno, cuenta? claro, ¿Cómo sacar la cuenta ahora? Si lo votaron en La Matanza, el 80% contra el 40%. ¿Cómo haces ahora? ¿Qué pasó? Ujú. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el ¿O medio? quieren explotar todo? ¿Cómo es la cosa? No, pero bueno, en el conurbano ganó. En el martes yo te quiero ver. Conurbano oeste ganó Milei, ¿eh? Claro. Sí, claro. Por La eso te Matanza digo. y todo eso Por suena. eso te digo, Claudio. Perdón, Massa, ganó Massa, Massa. Massa. Ganó Massa. Eh, en el conurbano. Conurbano en la zona oeste. Sí. ¿No? En el resto, no puedo hacer suma acá. Y me olvidé los anteojos, pero en gran parte de la provincia de Buenos Aires, como decía, está toda pintada de violeta, los colores, mira, y salvo acá el conurbano. Claro. Juan Schiaretti también felicitó al presidente electo de nuestro país, Javier Milei, y le deseó éxitos en su gestión porque ello significará mejora en la vida de los argentinos. hola, soy Juan Schiaretti.
Claro, claro, sí. Estamos esperando, en realidad, lo que estamos esperando para concluir esta emisión de domingo es que hable el presidente electo. Por ahora no parece, por lo menos no hay ningún atisbo de que vaya. Ahí, mira, hay algo. Ahí había algo. Bueno, también están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros hace 5 minutos atrás, ¿no? La repercusión en el mundo. El embajador Mark Stanley, que es Sí. el embajador de Estados Unidos en nuestro país. Felicitaciones a Javier Milei y al pueblo argentino. Esperamos triunfar juntos en las prioridades compartidas que benefician a la gente de nuestros dos países, incluyendo la protección de los derechos humanos y la democracia, la lucha contra el cambio climático, la mejora del clima de inversiones y la inversión en la clase media. Bloqueado, dijo Miguel. Bloqueado. Bueno, el embajador lo felicitó también. Así es. Bueno, ¿qué más decir, no? Perdió hasta en Tigre, el hombre de Tigre. No te puedo creer. 52% de los votos para Milei, 47,99 para Sergio Massa. Perdió hasta en su Y una propia vez casa. la cuestión es felina, ¿viste? Sí. Un gato, un león, un tigre, no claro. sabés. Menos mal que está vos, Nica, y levantás un poco el ánimo, ¿no? Digo, porque de repente Che, ese color, Nica. Alicia va a ir a la asunción de Milei. Estoy buscando el Twitter a ver Sí, si sí, tuiteó, si va a ir. Felicitaciones, voy a ir a. No, me parece que ahora se comunicó con Claudio de ¿sabés qué? Estaba pensando, ¿Sabés no qué? Me llego, arrepentí. Mejor me quedo. no llego con el vuelo. No, vos sabés que se me cayó la reserva. Me quedo en gallego. Me quedo en gallego, mejor. Mamita. Y hace negocio si se queda en gallego. Sí, digo, te ¿eh? diría que sí, ¿eh? Yo te diría que sí. No creo que vaya. No, capaz que se va a Italia. Nah, ¿vos Con creés que se va con la Elizabeth cuñada? Cristina. ¿Vos creés que se va? ¿Se va Cristina a Italia? Se va a Italia, mañana pasado creo que se va a Italia. Va a exponerle en una prestigiosa universidad en Nápoles sobre los mira. 40 años de la democracia argentina, Cristina. Con el avión presidencial. Una clase magistral, va a La ir clase a- magistral, claro. Sí. Toma. Acá logré hacer zoom en el conurbano bonaerense. A ver. ¿Mm? Claudio del conurbano. A ver, lugares donde ganó Sergio Massa. La Matanza, Ujú. Ezeiza, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, esto es Lanús, Avellaneda, Quilmes, esto es Almirante Brown, Ujú. Florencio Varela, Perazategui, San Vicente, Cañuelas, bueno, ahí ya me fui un poquito del conurbano, Malvinas Argentinas. Merlo, Moreno, José Cepaz, Malvinas Argentinas, en todas esas ganó Sergio Massa. Y en nosotros, espera, nosotros en Tigre ganó Milei, como decía Beto. En otros distritos ganó Milei en San Isidro, todo lo que es zona norte, Vicente López, esto debe ser San Fernando, claro, también. Y Morón, así también ganó Milei. En el resto del conurbano ganó Sergio. Martín Lustó también felicita al presidente electo Javier Milei y al pueblo argentino que se expresó en democracia como lo hace desde 1983. Ujú. Los radicales ejerceremos una oposición responsable en el Congreso porque ese es el rol que nos asignó la sociedad al votar. En ese espíritu acompañaremos lo que sea. Recordemos que Martín Lustó fue Ujú. uno de los que se sentaron en esa conferencia para Sí. plantear la neutralidad, pero más inclinada a no votar Sí, claro. a Me Milei. dicen que Milei está retrasado en su discurso porque está hablando con Conan para ver cómo sigue. Están esperando que llegue la medium. Están haciendo una Claro. sesión, eso te iba a decir, claro. Ahora también le pasará el hueso, el bastón, ¿viste? ¿Cómo es? Pollard, el hombre que... Bueno, le pasará el hueso Dylan a Conan. Dylan, ¿cómo? Me estaba pensando el nombre, no me acordaba el nombre. Dylan a Conan, igual habrá traspaso de hueso ahí. ¿Traspaso de hueso, decís vos? Bueno, y los motivos de la derrota de Sergio Massa creo que no tiene que irse mucho del escenario en el cual lo vimos recién y sus acompañantes para encontrar el motivo de su derrota. Ahí en primer plano atrás de él lo veíamos a referentes de la CGT, Ujú, a Héctor Daer. ahí a la derecha lo veíamos a Cecilia Moró, Sí, a lo veíamos Máximo a Kirchner. Máximo Kirchner, entonces capaz que no tiene que bajarse al escenario para encontrar los motivos de la derrota de Sergio Massa. Mauricio Macri todavía no lo felicitó a Javier Milei, debe estar echándose la siestita todavía, así que cuando se despierte sí. hará lo propio y La- también le acercará La la piedra de felicitación. Tandil.
También analizando eso que bien vos decías, Claudio, el voto de la provincia de Buenos Aires y al conurbano, ¿qué panorama se le viene al gobernador electo, a Axel Kicillof, ¿no? Con el distrito de mayor población y la relación que tendrá con el presidente, ¿no? Si bien Milei va a gobernar para todas las provincias, para todos los argentinos, la provincia de Buenos Aires es un eje clave para muchas cosas, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Ahora es increíble cómo vota la gente. Vos fíjate, en La Plata perdió Garro, ganó Balac y ahora ganó Milei. Así es. 50,5, 49,4 en La Plata. Claudio, Claudia, Héctor. Sí. En línea está Gustavo Córdoba, que es consultor y analista político, para que él nos dé mayores precisiones acerca de esto que ha sucedido hoy, este domingo de segunda vuelta en la República Argentina. Claudio, Gustavo, buenas tardes. Te saludan Claudio, Héctor, Claudia y Beto desde Río Gallegos. ¿Cómo te va? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 ahora te escuchamos bien. Perfecto, sí, sí. Perfectamente. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, bien, bien. Bueno, a priori, ¿qué primeras... ¿Qué primera lectura Gracias. se puede hacer de estos resultados? Primero destacar la solidez del sistema electoral argentino, Sí. que contrariamente a lo que se había sembrado en la previa, no tuvo, más allá de algún incidente aislado, tuvo una jornada ejemplar. En paz, creo que el mejor homenaje que le podíamos hacer a los 40 años del retorno de la República. En segundo lugar, destacar la diferencia que finalmente Milei le termina sacando a Sergio Massa, que de alguna manera le da mucha legitimidad para este proceso político que se abre a partir de hoy, estos 20 días de transición hasta el 10 de diciembre, ¿no? Tercero, señalar que el peronismo entra a boxes muy, pero muy chocado, ¿no? El triunfo en apenas 3 provincias, el empate en provincia de Buenos Aires, nos hace pensar que ciertamente hay un antes y un después de esta elección, que puede catalogársela como la peor elección del peronismo en democracia, ¿no? Pudiendo prácticamente en toda la Argentina. En cuarto lugar, señalaría la evidencia que tenemos que el contexto siempre es determinante, ¿no? Y creo que la campaña de Massa, muy profesional, logró durante un mes una magia de la cual no se hablaba de la economía ni de la inflación, pero el día a día a nosotros la plata en la mano se nos derretía. Entonces ahí hay una de las grandes claves de esta elección, ¿no? Hay que entender también, en quinto, que la sociedad argentina no suele dar cheques en blanco, y creo que esta no va a ser la excepción. Creo que los dirigentes de Milei y de La Libertad Avanza y Macri y los apoyos que tiene desde esa fuerza deben leer que esto es un apoyo para tratar de sacar adelante al país en el menor tiempo posible. Claro. No es un aval al desconocimiento de los derechos humanos, a la reivindicación de la dictadura o determinadas cuestiones que son sumamente polémicas. Vamos a ver cómo logra este gobierno nuevo, electo, conformar un cuerpo dirigencial para afrontar los desafíos, que van a ser extraordinariamente peligrosos y riesgosos. Básicamente, ¿por qué? Porque todo gobierno tiene siempre dos situaciones. O tiene una sobregeneración de expectativas o trata de minimizar las expectativas. Bueno, este gobierno de Milei, creo que cuando él empieza a decir, como ya dijo en la campaña, que para que su modelo funcione requiere de 35 años, muchos le van a decir, flaco, tenés 35 horas, 35 años. Entonces, hay una gran parte de la sociedad argentina que va a querer respuestas inmediatamente, y yo no sé si este dirigente que hoy gana la presidencia tiene el rodaje, la expertise, el equipo como para avanzar en esa dirección, ¿no? Un par de cositas como para destacar y agregar a estas conclusiones tuyas. A ver, recordemos, Javier Milei en octubre sacó el 30% de los votos, redondeémoslo ahí. Hoy saca el 55, 56% de los votos. O sea, ese 23% que sacó Bullrich aparentemente se fue mayoritariamente a Javier Milei, ¿no? Porque de 30 a 55, casi 56, hay 26 puntos más que sacó. Y destacar también esto, la importante participación, 76,4,
y la baja, bajos votos en blanco, 1,6 y anulados 1,6, cuando uno por ahí pensaba que esos porcentajes sean un poquitito más, más abultados, ¿no? Sí, nosotros en la previa veíamos que los votos en blanco iban a ser escasos, así que bueno, por un lado confirmar eso. Quizás nosotros no tuvimos la profundidad para ver el voto a Milei tan desparramado en la República Argentina, pero claramente era la bronca o la ira versus el miedo, ¿no? Y me parece que la campaña del miedo, que fue muy importante de parte del gobierno, no alcanzó a conmover a aquellos argentinos que estaban sumamente enojados por los malos resultados económicos. Claro, Gustavo, al inicio de la nota hiciste una alegoría que, por ejemplo, sería si un auto de carrera, el gobierno de la libertad, perdón, de Unión por la Patria. de Unión por la Patria, sería un auto que entra a boxes muy maltrecho para seguir en su carrera, y en esa maltrechez que tiene este sector político, hoy se puede decir o hoy se podrá analizar qué injerencia o qué grado de culpabilidad tiene el kirchnerismo en todo esto, y qué le deparará al kirchnerismo de acá en adelante. Bueno, el kirchnerismo ya van 2 turnos presidenciales que no logra montar un candidato para competir. Esto es todo un dato. Sí. Usted lo sabe mejor que yo, el kirchnerismo ha perdido la provincia de Santa Cruz, su kilómetro cero, por decirlo de alguna manera. Perdió Calafate, Gustavo. Ese es el Bueno, dato. hay que empezar a entender que hay algunas cosas que han cambiado, que ciertos liderazgos requieren de una reinterpretación de lo que está pasando a nivel país. Este entrar en boxes representa también una oportunidad de entender por qué el peronismo ha sufrido tanta fuga electoral de sectores populares, ¿no? Digo, acá hay un desafío. El peronismo ha sufrido su peor derrota electoral en democracia hoy, y para adelante todos los liderazgos que representen esta derrota van a quedar cuestionados. Digo, el peronismo siempre es un movimiento que felicita a los triunfadores y le da chapa de líderes, y a los que pierden los manda al fondo. Así que habrá que ver cómo somatiza esta cuestión, cómo la analiza, cómo la resuelve, pero indudablemente no se puede soslayar primero al peronismo del interior. Creo que hay factores como el peronismo cordobés, que vemos en la figura de Martín Yarlor una figura emergente que va a tener su protagonismo, ¿no? Eventualmente podemos pensar que puede haber una pelea entre él y Kicillof, ¿no? Por una especie de liderazgo del peronismo a futuro. Habrá que ver si el peronismo subsiste con esta actual identidad, lo mismo Juntos por el Cambio. Estamos hablando de que el resultado de hoy hace explotar por los aires a la representación política argentina, ¿no? Claro. De esto va a salir algo totalmente diferente. La diferencia es entre Kicillof y Yarlora, que en la provincia de Buenos Aires ganó Massa y en Córdoba ganó Milei, prácticamente en toda la provincia, salvo en el departamento Minas de Córdoba, en el resto ganó Javier Milei. Sí, pero hay que entender algo, ya los votantes no van tan mansitos detrás de lo que dicen los dirigentes, ¿no? Entonces, a nivel municipal pueden votar en una dirección, claro. Después a nivel provincial pueden votar en otra, y a nivel nacional después con tranquilidad votar en otra. Y eso pasó este año en la Argentina. Ustedes recuerdan, a principios de año, cuando empezaron los turnos electorales, nosotros planteamos que Milei arrasaba en muchas provincias, ¿no? Y nos decían, no, pero Milei no tiene votos. Y a medida que se iban dando los resultados electorales, nos decían, claro, Milei se está desmoronando porque, qué sé yo, en La Pampa no sacó voto, en Río Negro tampoco, en Neuquén tampoco. Y nosotros decíamos, no, la representación nacional es la que está en cuestión, no las representaciones provinciales. Más allá de que hubo cambios significativos en la mayoría de las provincias, era en el voto nacional en el cual Milei estaba empoderado. Y lo demostró hoy, ¿no? Que fue el dirigente que tuvo el perfil, digamos, de voto bronca y le encontró el tono exacto a la queja de mucha gente. Bien, ¿siempre prioriza el argentino la economía, podemos decir, entonces? Porque por ahí el discurso en contra de los derechos humanos o por ahí no tuvo ningún costo político. De hecho, en las últimas semanas se escucharon muchas declaraciones que por ahí controversiales y no restó, sino que sumó incluso. Pero eso sí, no es para tomarlo de manera absoluta. Eso no significa que no sean motivos por los cuales el gobierno de Milei tenga
muchos problemas de consenso, ¿no? Porque Sí. para acercar y conciliar intereses a futuro con sectores que hoy no lo votaron, va a tener que sentarse a dialogar, va a tener que consensuar, va a Claro. tener que conceder, ¿no? Digo, Milei hay que empezar a reconocer, no tiene intendentes, Claro. no tiene gobernadores, Ujú. tiene un tercio de la Cámara de Diputados, tiene apenas 8 senadores. Claro. Más allá del aporte que le pueda dar Macri y Bullrich, va a seguir siendo un gobierno con minoría legislativa, entonces tiene todo un desafío por delante, ya que Milei, a ver, es un dirigente que yo no le veo un perfil conciliador y va a tener que Claro. aprender a conciliar. Y Ujú. está su principal desafío, ¿no? Claro, y Gustavo, en esa de aprender a conciliar que va a tener que aprender el presidente, está también el rol, ¿qué pasará con el radicalismo? No, el radicalismo, pero ya diferenciado de Juntos por el Cambio, ¿no? Yo creo que el radicalismo tiene un gran futuro, tiene una renovación que la hizo en estos últimos 4 años, tiene una renovación dirigencial importante, sobre todo en las provincias centrales. Ujú. Así que a mí no me preocupa el radicalismo porque creo que va a ser una de esas fuerzas. En la actual fragmentación, Sí. digo, va a ser una de las principales fuerzas, una de las más importantes. Ajá. Y vuelvo a decir, ¿no? Con Puyaro, por ejemplo, como la cabeza visible de un gobierno como el santafesino, y no olvidemos que Puyaro no tiene reelección en la provincia de Santa Fe. Claro. Solo 4 claro. Anótenlo, digamos, y anótenlo también posiblemente a Cornejo, como 2 figuras, aunque Cornejo ya tuvo un protagonismo nacional y no Sí. le fue del todo bien. Puyaro puede tener una incidencia importante, ¿no? Sí, sí. Lustó. Claro. Sí, Lustó también. Rodrigo perdió Laredo. por Loredo. Buenos Aires. Facundo Y Mani. Loredo. Y hablando de figuras, bueno, Sergio Massa dijo que se retira de la política. ¿Cómo lo interpretás? No, ¿Como no, tal? nadie se A ver, Nadie lo cree eso, ¿vos ¿no? qué decís? No, nadie se retira. Lo que sí, seguramente va a tener un tiempo de reflexión y para ver qué hace y qué no hace, pero yo creo que el peronismo todavía tiene que, aún en caliente, ¿no? Sí. Tratar de entender los motivos por los cuales la gente no los acompañó. Desde la pandemia, el peronismo viene perdiendo voto popular en todos los distritos del país. Esto no es solamente de una sola provincia. Entonces ahí hay una clave que el peronismo tiene que indagar y entender, por otro lado, ¿no? Actualizarse, amigarse con la tecnología también, porque es un partido que tradicionalmente se mantiene lejos de las nuevas tecnologías para hacer política o para estar cerca de la gente. Entonces tiene todo un montón de desafíos. Entender la derrota, aceptarla, hacer autocrítica y ver si puede llegar a competir en las elecciones intermedias ya con una identidad política renovada, ¿no? Te agradecemos mucho, Gustavo. Gracias por tus conclusiones, ¿eh? La verdad, No, al contrario, Sí, sí. Un fuerte Te abrazo. mandamos un Gracias. abrazo. Gracias, gracias. Gustavo Córdoba, ¿no? Gustavo Córdoba, analista político. Ujú. Buena la alegoría con la que empezó, ¿no? El peronismo es un auto que Entra a boxes muy golpeado. Sí, tal cual. a cambiar piezas y esperar 4 años más. ¿Sabes ¿no? qué? Me fui yo sigo analizando Sí, acá. bueno, te fuiste de acá, veo que estás en la provincia de Formosa, porque en la provincia Formosa- que tiene desde la llegada de la democracia al mismo gobernador. Sí, por eso es que, bueno, en realidad reviste un análisis mucho más profundo, pero por ejemplo, provincia de Formosa ganó Sí. Sergio Massa. Sí, sí. Pero vos fíjate que en la ciudad capital, En en Formosa. Formosa, en la ciudad capital, ganó Milei. Ganó Milei. Ganó Milei en la ciudad de Formosa. ¿No? Te fíjate cómo ingiere en el Ujú. voto don Infran en el interior Claro. de la provincia. ¿no? Sí. Pero no tanto en la ciudad capital. Perdió su poder allí en la capital. Ujú. Ojo, que había estado muy cerca igual de perderlo, la provincia. Eso más imposible que. Sí. ¿No? No, pero estuvo cerca cuando tuvo esa desafortunada frase, ¿no? Sobre los porteños, ¿no? Sí. El que debe estar contento debe ser Gerardo Zamora, ¿no? Provincia de Santiago del Estero ganó Sí. prácticamente en todos los departamentos de esa provincia, ¿no? Ujú. Salvo en Rivadavia y salvo en Departamento Belgrano, en el resto de Santiago del Estero ganó Sergio Massa. Y en el total de la provincia, 67,8 Sergio Massa, 32,1 para Javier Milei. Es difícil de analizarlo porque ahí pegadito lo tenés a Tucumán
donde ganó por 5 puntos Javier Milei. Sí. ¿No? Sí. Provincias de la misma región que voten tan distinto. Se disparó el dólar MEP. No, para variar. Se A ver. disparó sí. Todavía no hay traspaso. Informa el cronista, Es informa el domingo. cronista que se disparó el dólar MEP con Milei ganador, ronda los 1.100 pesos. La cotización electrónica llegó a superar los 1.200, se acredita el miércoles si se compra ahora, ya que tendrá 48 horas hábiles, pero hay aplicaciones que lo venden a precio cerrado. Otra cosa, estaba recién leyendo una de las placas Brian, de C5N donde anda a decía... comprar ya. Decía en una de las placas de C5N que se estaba analizando un feriado cambiario para el día martes. Para que no haya corrida. Para que no vaya haya corridas. corridas. Claro, olvídate. Claramente. Olvídate. Van a entrar a desaparecer cosas de las góndolas. No Pero, quiero pero- asustar a nadie, ¿no? Pero ojo con eso también. Esas especulaciones. Ahí está, No, mirá. ¿qué especulaciones? No, Píparo. no, pero que están ahí al... Carolina Píparo. Son especulaciones, Aplaudiendo esas, dentro del búnker. especulaciones de los sectores. Pero olvídate. Claro. Olvídate, no quiero ser Bueno, pero, terrorismo, bueno, pero ya con un presidente puesto, chicos, la realidad es la realidad. Sí. O sea, La única verdad es la realidad. claro, tal cual. Ya no sé si da para especulaciones. Punto. Se terminó la historia. Javier Milei fue electo presidente de la República Argentina. O sea, Mirá Ya, lo que titula. Se sí, esperan C5N. definiciones para la dolarización. Sí. Y lo dice C5N. No lo dice TN, no lo dice La Nación Más. ¿Qué dice? Perdón. Se esperan definiciones para la dolarización. El peligroso juego de la dolarización, ¿no? Que fue, por así 20 decirlo, la dólares, principal vamos a pasar con el sueldo, crítica 30 y dólares. la principal crítica hacia el presidente electo y también el arma con que desde la oposición, ahora oposición, se lo salió a criticar, ¿no? pero por vamos los a ver ejemplos. ahora si es viable o si de un plumazo tira para atrás todo su Yo propuesta de creería que campaña. lo va a tirar todo para Yo atrás. creo que son inviables Sí, en son absoluto. inviables. Entonces ahora, Fueron para la tribuna, como quien dice Claudio. claro, tal cual. Sí. Esperemos, ¿no? También hay que ir pensando en, si bien queda todavía un poquito de tiempo, estos pagos que tiene y compromisos que tiene el gobierno argentino de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se había retrasado un pago. ¿Y cuáles van a ser? ¿Cómo será la medida que adopte? Y te recuerdo que Sergio Massa recién cuando reconoció la derrota dijo a partir del lunes el que se hace cargo es él. Lo dijo, con todas las letras. Me llega un mensaje Sí. de alguien amigo de la casa, no le voy a mandar a la frente. Ajá. ¿Qué me dice amigo? ¿Y ahora cómo cuidamos el Estado? A nuestros viejos, a las obras sociales, a la jubilación, a las empresas del Estado, a la salud pública, a la educación libre y gratuita. Es decir, me pregunto si el cambio es volver a los 90. Cuénteme qué pasará en nuestra provincia periférica. ¿Dónde queda la patria libre, justa y soberana? Un fuerte saludo. No, yo creo que lo que queda, digamos, en potestad del gobierno de la provincia de Santa Cruz, Milei, a ver, educación ya lo dijo, eso es potestad de las provincias. O sea, Claro, sí. Pero, por Sí. ejemplo, el déficit del sistema provisional de Santa Cruz, de un importante aporte del gobierno nacional mes a mes para sostener. Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿y CRT? Claro. Sí. También Claro, depende del claro, gobierno nacional. Ujú. Porque lo que... YPF, la inversión de YPF en Palermo hay. No, eso Las vos sabés petroleras, que- las no, áreas. yo la estaba Sí. analizando. Acá hay dos factores a tener en cuenta. Si ha tenido contacto en los últimos tiempos el gobernador electo Vidal con el Milei sí. y con los empresarios petroleros, yo creería que sí. La figura principal en Santa Cruz para los nuevos yacimientos descubiertos de Palermo, Aike, y la figura de CGC, que como todos sabrán, es la segunda empresa bandera que tiene, insignia, perdón, que tiene el empresario Eurnequian, el empresario de origen armenio Eurnequian. Ex jefe. Ex jefe, claro. Javier Milei. Es más, me animaría a decir que
lo que se dijo en un momento, eso que bien decía Claudio, de esas medidas, no sé, volver a privatizar YPF, no sé si es factor de conveniencia en la billetera vacía de la Argentina, teniendo en cuenta el potencial, ¿no? de los yacimientos Sí, y de de lo la que empresa. muestra Lo que sí me parece que puede llegar, y acá está lo peligroso, a ser fusible de esto que decían de materia de privatizaciones, la aerolínea estatal, como así también volver al régimen previsional o de AFJP, ¿no? Que tristemente así nos ha dejado a varias generaciones de jubilados en la Argentina, ¿no? Eso, bueno, por ahí pasa la incertidumbre de ver hasta dónde puede llegar a avanzar. Tampoco ha sido claro en materia con estas energética qué quiere propuestas de hacer campaña, claro. Milei, ¿no? Porque más allá de un anuncio, no se le conoce Bueno, yo asesores la verdad que no sé, es en como, materia. es como muchos personajes Sí. en uno, porque a mí me decís Javier Milei, yo recuerdo todas las cosas que él dijo respecto del libre mercado, respecto Sí. de que él dijo que privatizaría todas el tema de cómo modificaría la educación, cómo modificaría, y ahora no. Ahora Claro. no, es facultad de la provincia, Por eso. no, vaca muerta es de la provincia, ahora es otra persona. Sí. Entonces es como que uno medio que se ¿Sabes por- pierde respecto Sí. de qué es lo que va sobre la dolarización. También hubo muchas vueltas, idas y vueltas con el tema de la Y dolarización. que los ejemplos de estos son Arrancó, claros en los países que pero hay. mira, justo estaba recordando, porque en un momento dijeron dolarización, después dijo Sí. no, después dijo bueno, pero más adelante, en una segunda etapa, después que sí, y después hace 10 días creo que fue la nota de Victoria Villarroel, donde el entrevistador le pregunta dice, tu candidato a presidente dice que va a dolarizar a Argentina, pero sabemos que para dolarizar hay que tener dólares. Entonces le pregunta, ¿de dónde los van a sacar? Y ella le responde, los argentinos ahorran en dólares y Argentina es el tercer poseedor de cantidad de dólares físicos, dijo ella, ¿no? Para explicar el origen de dónde están los dólares con los que van a dolarizar la economía. O sea que es una idea que permanece fija. Vamos a crear las condiciones de confiabilidad para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en nuestro país. Puedan comprar, puedan invertir, hacer su proyecto de vida acá sin salir exiliados, como está ocurriendo hasta ahora, dijo. O sea que el plan de la dolarización sigue en pie. Y el tema de eliminar el Banco Central también sigue en pie. Esos son dos puntos que se mantienen. ¿O no? No sé. Claro, esa es la incógnita. O sea, ¿con qué Milei de lo estamos hablando? De lo Porque- dialéctico a lo práctico. Claro, y esa es la incógnita, esa es que te genera incertidumbre. Pero chicos, esto está presentado en la Cámara Nacional Electoral como plataforma. Sí, pero bueno. Pero no lo va a hacer, dijo. Pero si no tiene el acompañamiento del Congreso, el tipo de ahí ya puede recular. Bueno, y hoy, por ejemplo, yo me pregunto, ¿tiene ¿Vos el creés acompañamiento que del... ¿Vos crees que va a hacer eso y va a acatar lo que le diga bueno, ahí- la Cámara Alta y la hay que Cámara ver- Baja? Él dijo, en otra declaración también lo dijo. O algo así. Él dijo, para eso están los DNU. claro. Y si tengo que gobernar con DNU, gobernaré con DNU, lo dijo. Pero ahí veremos Bueno, Cristina también utilizaba los DNU. pero no, Macri también utilizó, digamos, a mansalva los DNU, que hasta quiso nombrar un juez, ¿no? Bueno, Con y el ahí DNU. veremos la veracidad o no de los proyectos que presentó como eje de campaña. A ver si en realidad iba por ese camino o si en realidad era... Si no es casta o es más casta que lo Si que en realidad se era está verso viendo, para ¿no? obtener. Me quedo con otros números. Yo Si sigo, casta o basta. Claro. yo sigo analizando acá. A ver, ¿por qué provincia estamos? No, Claudio? Sergio Massa, por ejemplo, Sí. y un análisis respecto de las elecciones de octubre, de las generales, sacó solamente 7 puntos más que octubre. ¿Sí? Y en octubre había sacado 37 puntos y ahora llegó a los 44, redondeando. 7.3 en realidad más. Y Milei sacó 26 puntos más respecto de octubre. Recordemos que había sacado 30 puntos, o en realidad 29,9. Y en el medio de todo eso hubo un debate en el que quedó muy flojo Sí. el discurso de Milei. Hubo Sí. muchas declaraciones, hubo muchas situaciones Ujú. bastante controvertidas, que Sacó lo que hablábamos recién. 26 puntos más Milei. Y este dato que lo charlamos recién con Gustavo, a ver, recordemos, Burrich había sacado 23 puntos. ¿Esto cómo lo entendemos? Y del voto en blanco. ¿Esto cómo lo Y una entendemos? parte de Que Bullrich, una parte del voto en blanco de los indecisos que estaban... esos 23 puntos de Burrich se fueron en un 100% o en un
97% se fueron a Milei. Y yo creo que en gran parte, En ¿no? gran parte, porque ¿cómo se explica? Si no, ¿de dónde sacó esos 25 puntos más respecto de las generales de octubre? ¿No? ¿Y va a hablar o no va a hablar este hombre? Y estamos esperando, mientras seguimos analizando, mirando números, acá en la provincia de Santa Cruz, recordemos, Javier Milei 57.9, Sergio Massa 42.0. No tenemos todavía el resultado de Río Gallegos, ¿verdad? Tenemos el resultado así para analizar cómo toda la gente en la capital de la provincia de Santa Cruz, porque se especulaba con que Milei podría llegar a duplicar los votos de Sergio Massa. Departamento por departamento ganó en todos Javier Milei, salvo en las localidades de la Cuenca Minera. En los demás pueblos de Santa Cruz ganó Javier Milei, incluyendo a la ciudad del Calafate. Así también ganó Milei en el departamento del Lago Argentino, por ejemplo, que incluye Calafate, Tres Lagos y el Chaltén, 51,3, Javier Milei, 48,7, Sergio Massa. Podemos averiguar a ver si teníamos ahí la información de Río Gallegos, pero se especulaba y se decía, según los números que estábamos analizando nosotros, que estaría ahí cerquita de duplicarlo. En realidad se veía a Milei muy cerca de los 65 puntos. Pero bueno, vamos a esperar la información para constatar esto que estamos comentando ahora. Las 9 de la noche con 44 minutos en la República Argentina. No sé qué espera Javier Milei. Sergio Massa ya salió a las 8 tempranito, salió a reconocer la derrota. ¿Qué tenés, Beto? Santa Cruz con el 99,23% de las mesas escrutadas. Ahí sale, a ver. A ver, estamos ahí, Milei y Gallego. Javier ¿lo tenés? Milei, no, 58,04 tengo el total general, la placa. Y Sergio Massa 41,9. Sí, ese lo tenemos hace rato. Ahí habla, en instantes habla Milei. Pero Atenti. queremos ver Río Gallegos. ¿Lo tenés? Cuando arranque avísame y le metemos. Bueno. Sí, lo tenías, Claudio, no te escuché, no estaba prestando atención. Vamos no, a ver estaba si viendo sale, números. Vamos a ver si sale eufórico. Vamos a ver, porque hay una enorme expectativa de la actitud del primer discurso de... Que no hagan mucho ruido, Javier si no se Milei. pone nervioso. Claro. Claudio, no sea así. Me acusa que alguien empiece Vamos a a toser. ver si sale con máquina al lado, ¿saldrá con máquina al lado? ¿Viste? Para No, la tos. lo de Massa, ¿viste lo que te Para decía la hace tos. un ratito? Desde mañana la responsabilidad es de Milei, lo dijo Massa. ¿viste? Bueno, todavía no, pará, Massa, pará. La transición está en marcha, rápido se quiere ir. Sí. Alberto se comunicó con Milei, la transición está en Alberto ya se fue hace rato, me parece. Cuando decimos Alberto Alberto, Fernández. sí, sí, por si alguien no, Beto Barría, por las dudas, yo no me fui, yo estoy acá. Vieron que estaba bien, hoy salió a votar, todo. Sí. Nos quedamos más Qué tranquilos, bárbaro. nos quedamos más tranquilos Dios que lo mío. vimos bien. Bueno, que hable Bueno, de una está, vez este señor. ¿Está Milei? ¿Está Milei o no está Milei? ¿Habrá A ver, Banco ¿quién aparece? Central? Se pregunta. Ahora va a aparecer al lado Karina, seguramente, ¿no? Fátima. Mientras nuestra Karina estaba transmitiendo en vivo hace algunos minutos desde Kirchner y San Martín. ¿no? Le, Ahí convi- se- le- se le dice que ya convidaron, viene Conan ahí, ¿eh? Sí. ¿le convidaron algún copetín, algo a Karina Así en se el festejo? concentraban No? ahora los festejos de la militancia de la libertad, de los libertarios aquí. Pero no, en realidad no eran únicamente libertarios porque habían varios, incluso hasta dirigentes radicales, Doble bandera, loco, doble camiseta, loco, como lo que se dice en el fútbol. ¿no? Sí, acoplándose al triunfo. No, pero bueno, lo dijeron antes. Sí. Muchos funcionarios, muchos dirigentes radicales. Y hay dijeron algunos que antes no pudieron festejar nada este año, así que bueno, No, por lo y menos se ahora pueden prendieron de festejar eso, algo, sí. claro. Claro, olvídate. Claro. No ganaste campeonato, no ganaste la Copa, no ganaste la Copa Argentina. Bueno, quedó la Copa de la Liga. Claro, la copa de leche. Claro. Sí, yo lo convalido con Y ahí aquellos, llegó nuestra aquellos que compañera. dijeron, aquellos que lo anticiparon, dijeron Sí. vamos a votar Sí. vamos a acompañar a Milei, pero lo que especulaban, viste, y no Y vamos dijeron nada. viendo, dijo. Ni un café le invitaron a Karina, yo le voy a Y sí, ceder mi dijo. asiento. Venga acá, tome asiento, Karina, tome asiento. Porque ahí no hay más micro, venga para acá, venga para acá. Al Tome lado asiento acá, aquí. tráete, No, venga acá.
Viene con carita de frío, viene con guantes, se ve que se puso frío en la calle, en la capital de la provincia de Santa Cruz. Está frío para andar siguiéndolo a esos muchachos, Karina. Está muy frío, en serio. Se ríe, Karina. ¿Qué le vamos a hacer? Mejor reír que llorar, ¿no? A esta hora de la noche. ¿Qué le No, pasa? bueno, Sí, pero no queda otra. chicos, es contundente la diferencia. sí, Ya claro. está, es lo que eligió el pueblo de la República Argentina y de manera contundente. 11,5 la diferencia. 3 millones de votos, ¿no? Casi. Casi 3 millones de votos. Y Meme, sacó meme por todos lados. Sí, 26 puntos más de los que sacó en el mes de octubre. ¿Te gusta o no? Bueno, la gente se expresó, la gente eligió y de Hay que manera, respetar siempre la democracia. claro, y de manera contundente. Nunca habíamos tenido un balotaje con tan gran diferencia, ¿no? 11,5. Karina Taverne, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo Muy estás? bien, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? estás? ¿Todo bien? Sí, acá tratando de entrar en calor. Sí, sí, Estuvimos sí. replicando tu trabajo Mm. desde la calle. Primero te vimos allá en el búnker de. No sé de si se Milei. escucha bien. Sí, se escucha perfecto. bien? Ah, Sí, bueno, se escucha genial, bien, claro. perfecto. Estoy con un poco de sed, la verdad. La verdad es que, ¿qué les puedo contar? Que estoy muy sorprendida por la cantidad de gente que vi. Sí, Muy sorprendida, pero muy. en los festejos, hablas de los festejos, ¿no? En los festejos, Ujú. sí. Y como de a poco, porque la primera salida del móvil que hicimos, obviamente, fuimos al búnker que tiene acá la Libertad Avanza, en la calle Sarmiento al 100. Ajá. Y sí, había gente, estaban llegando con sus vehículos, con banderas argentinas, con globos amarillos y negros, tal los identifica. Y eran un puñado, eran primero 50, 60, 70, y después la cantidad de gente que fue llegando. Y además uno, bueno, conoce algunas caras, era una masa totalmente heterogénea. Sí. Era una masa totalmente heterogénea, gente de absolutamente todas las edades, familias Ajá. completas. Y como veías banderas de la Libertad Avanza, también veías banderas de la Unión Cívica Radical, Ujú. mucha bandera argentina, mucha. Y también no quiero dimensionar ni decir que era ni mucho ni poco, pero había una porción de gente que o uno los conoce o que hemos charlado así o que se acercaban a decirnos algo. Por ahí algunos no querían salir en cámara, porque es gente independiente, gente que no se identifica con ningún partido, pero que claramente estaba harto de esto y sintieron o vieron que votar a Javier Milei era decir basta, poner un freno, un límite, un coto. Y bueno, y así quedó evidenciado. Tan diversa la gente, de tan distintos ámbitos, de tan variadas actividades y también ideológicamente una masa difícil de homogeneizar. Claro. Totalmente. Es lo que yo les puedo decir desde lo que vi y de los años también que estamos en la calle cubriendo los festejos de diversas fuerzas políticas. Hoy yo no me animo a decir que eran todos libertarios. Claro. Claramente no lo eran. Claramente no lo eran. Ahí había una unión por otra cosa. Ujú. Tal vez no por convicciones, o sí. Más en contra de algo. Exactamente. Sí, pero mira, fíjate cómo te lo voy a refutar con esto Ujú. de las convicciones y esto en contra de. En Calafate, ¿sabés quién ganó? Javier Milei ganó. Ujú. En el pueblo, en el pago chico de Cristina, ganó Milei en Calafate. Pero Eh, no creo que lo refutes con eso, sino que es abonar esta teoría. Es gente que encontró en esa figura, es lo que sintieron, y así lo manifestaron en las urnas. La necesidad para algunos, la posibilidad para otros, es decir, basta, Claro. basta, quiero algo diferente.
Claro, pero entendible. es una ilustración, es un ejemplo de lo que vos estás diciendo. Esto que pasó en Calafate. ¿no? Por eso no me Que por ahí parece que vaya en contra, sino Claro. que es un complemento. Claro. Sigue abonando la misma teoría. Porque lo votaron los propios y los Porque extraños. para que el pueblo de Calafate le diga, basta de kirchnerismo, queremos otra cosa en Calafate. Tiene otra concepción, creo que excede a la situación ideológica. Ujú. ¿no? De todos modos, el peso que esto tiene, y esto porque, bueno, como estaba haciendo los móviles, no tenía posibilidad ni de informarnos ni a través de los medios, ni de ver el celular siquiera. Y me encontré con muchísimos mensajes de colegas de otros puntos del país, preguntando y consultando si eran tan así los números, porque si bien nosotros no le movemos la aguja a nadie, sí el valor simbólico. Habla Karina Milei, Vamos. Bueno. A ver, vamos a escuchar la nueva presidenta. a la jefa. La jefe. Karina. Karina Milei. A todos. Quiero presentar al presidente electo Las mañanas con resadas, cómo olvidarlas. Voy llevando mis canciones, son derrota en mis amores. La victoria va llegando, yo parte lo criticado y sigo cantando. Nunca quise dejar de soñar, y mis sueños se hacen realidad. Cuánta banda vi por el camino, cuánto talento perdido. En una feria de sueños está muy caro los precios, a seguir creyendo. Nunca quise dejar de soñar, y hoy mis sueños se hacen realidad. Parece que sí. Buenas noches a todos los que están aquí presentes, a los que están en la calle también festejando, y sobre todo, buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Hoy es una noche histórica para la Argentina. Muchas gracias a todos los que vinieron, muchas gracias a todos los que hicieron que esto fuera posible. Gracias al equipo que viene trabajando hace 2 años para transformar la Argentina.
y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. Muchas gracias. Gracias a mi hermana Karina, porque sin ella nada de esto hubiera sido posible. Además, también quiero agradecerle a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo este proceso, ese gigante que suele mantenerse en la oscuridad, que se llama Santiago Caputo y es el verdadero arquitecto de esto junto al jefe. Además, también quiero darle las gracias a todos los integrantes de La Libertad Avanza, que trabajaron sin parar para lograr este objetivo. Además, quiero dar muy especialmente las gracias a los fiscales, tanto a los de La Libertad Avanza como a los del PRO, que pusieron el cuerpo para defender los votos. Porque dijimos que los votos estaban, pero había que cuidarlo. Y vaya que los cuidaron. Muchísimas gracias, fiscales. Por otra parte, quiero agradecerle muy especialmente al presidente Macri y a la señora Bullrich que desinteresadamente, en un acto de grandeza como no se ha visto nunca en la historia argentina, pusieron el cuerpo para defender el cambio que la Argentina necesita. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberdi. En definitiva, las ideas de nuestros padres fundadores, que hicieron que 35 años de ser un país de bárbaros pasáramos a ser la primer potencia mundial. Esas ideas se basan en tres premisas muy simples. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Al mismo tiempo, quiero decirle a todos los argentinos y a todos los dirigentes políticos que todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, no importa qué diferencia tengamos.
estoy seguro que es más importante lo que nos une que lo que nos separa, porque eso es lo que va a hacer que pongamos de pie a la patria y volvamos a ser una potencia. En definitiva, siempre que quieran sumarse al cambio que la Argentina necesita, serán bienvenidos. Sabemos que hay gente que se va a resistir. Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos. A todos ellos quiero decirles lo siguiente: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos, no hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios. Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios. Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia, que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12. Así, una vez finalizado el mandato, podamos comenzar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia. Es fundamental que todos aquellos que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, trabajemos juntos a partir del 10 de diciembre y podamos darle respuesta a una sociedad que ha sido abandonada por la clase política las últimas décadas. Tenemos problemas monumentales por delante. La inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad. Problemas que solo tienen solución si aquellos que queremos una Argentina distinta trabajamos juntos. A todos aquellos que nos están mirando desde fuera de la Argentina, quiero decirles que la Argentina va a volver a ocupar el lugar en el mundo que nunca debió haber perdido. Nuestro compromiso es... Por eso quiero también decirles que nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor. Hoy es una noche histórica, no por nosotros, sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra. A los argentinos quiero decirles que a pesar de los problemas enormes que tiene el país, a pesar de lo sombrío que luce la situación, quiero decirles que Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe si ese futuro es liberal. No venimos a inventar nada, venimos a hacer las cosas que la historia ha demostrado que funcionan. Venimos a hacer lo mismo que hicimos durante el siglo XIX en nuestro país, lo mismo que hicieron países como Irlanda hace no tanto tiempo. Venimos a abrazar las ideas de la libertad, que son aquellas que garantizan la prosperidad de los argentinos. Si abrazamos esas ideas, no solo vamos a poder solucionar los problemas de hoy, sino que dentro de 35 años volveremos a ser una potencia mundial. Sin lugar a dudas, hoy vamos a festejar.
Sí. Sí, hoy vamos a festejar. Pero también es cierto que mañana, desde primera hora de la mañana, nos pondremos a trabajar para que el 10 de diciembre empecemos a traer las soluciones que los argentinos necesitan. Por lo tanto, quiero dar las gracias a todos por el enorme trabajo, por acompañar, por creer en que se puede. ¿Cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo? Por lo tanto, quiero darle las gracias a todos y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. Vamos a Javier Milei, el presidente electo, tranquilo, mesurado, con un discurso... Muy tranquilo, muy... Bueno, lo leyó el discurso. Muy bien, así es, coincidimos con los colegas que están haciendo una conclusión del discurso de Milei. Lo vi moderado, lo vi tranquilo. Viste que Milei te dice mucho con la los gestualidad, ¿no? gestos, Sí, claro. con la actitud que tiene. Y bueno, en buena hora que lo vimos así moderado y solo en el escenario. Sí, no estaba Conan, no estaba nada. No, No, hablando en serio, los dirigentes que lo acompañaron, Ah. porque decíamos, irá a estar Macri, irá a estar Burris, solito en el escenario, un discurso leído, o sea, cuando vos lees un discurso es que Estaba armado, ya todo. claro, está Sí. armado para no excederte, decís lo que querés decir en realidad, ¿no? Dijo, hoy comienza la reconstrucción de la Argentina. Comenzó diciendo eso. Sí. Bueno, habló de dijo que su hermana era artífice de esto y el arquitecto de todo era Santiago Sí. Caputo. Dijo que pidió al gobierno nacional que se haga cargo hasta el 10 de diciembre. Luego dijo que habrá un programa de shock económico, un ajuste fiscal. ¿No? También mencionó de aglutinar a a distintos sectores que no lo habían acompañado y que se quieren sumar al nuevo gobierno, que Sí. habrá lugar. Habló de medidas así muy subrayadamente, de medidas económicas en lo pronto, y una cuestión que si uno lo analiza bien es que Argentina va a cumplir con sus compromisos que tenía. Esto Hablamos es, del fondo, el fondo monetario. Sí. Y por otra parte ratificó todo lo que dijo en campaña también. Sí. Ojo, que Sí. dijo que lo que se había anunciado se va a hacer. Ujú. Ojo con eso. Claro. Bueno, todo esto que... Sí. Todo lo que hace un par eso de que días dice el medida video de decía que ajuste. no. Claro. Claro. El video que era mentira, que no, ahora no. Le decimos a la audiencia medida de ajuste, ¿no? Claro. O de recorte Los del 15 Estado. puntos, él había dicho que los Ujú. 15 que él él proponía un ajuste de 15 puntos, ¿no? A lo que ustedes destacan, le agrego un par de cosas. Habló que se termina a partir de hoy el estado omnipresente, con todo lo que eso Implica. significa, Sí, claro. todo lo que implica. Además, agradeció a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich, de quienes dijo tuvieron un gesto como nunca antes hubo en la historia argentina. Eso Ujú. también lo dijo. Y remarcó esto, que la situación de Argentina es crítica, se necesitan cambios drásticos y hay que avanzar en cambios estructurales, ¿no? Eso sumado a que se acaba el gobierno o el Estado omnipresente,
no deja de generar, al menos en mí, no solamente dudas, incertidumbres, sino les diría hasta cierto temor por ciertas cosas, sin Sí, querer aventurarme ni hacer futurología, pero bueno, también Javier Milei no ha sido consecuente en sus declaraciones, ha dicho una cosa, después se desdijo y ahora vuelve, entonces claramente la incertidumbre crece ante este tipo de declaraciones. Quiero decirles que la Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe si es liberal. Si es liberal, sí. Estado omnipresente es planes sociales, es subsidios y es... Exactamente. Es todo eso. Es asistencia. Es asistencia al sistema Sí, provisional claro. de Santa Cruz, por ejemplo. Sí, y Bueno. a la gente que está en una situación muy vulnerable también, ¿no? Claramente. Bien, los datos de aquí de Río Gallegos que nos habían quedado ahí un poquito descolgados porque estamos dando la información por departamento acá en Río Gallegos y como lo había anticipado Tony, creo que lo había dicho en off, pero nosotros lo dijimos después al aire que Milei iba a estar cerca del 65% en Río Gallegos. Finalmente obtiene el 64,9 Milei en Río Gallegos, 64,9 contra el 38,0. 64,9, 38,0, estamos hablando de 26 puntos de diferencia, ¿no? 26 puntos de diferencia. Esta es una nota del diario Nuevo Día donde destaca el triunfo de Milei en Río Gallegos y en el Calafate. También ganó Milei en el Calafate, que bueno, es un título realmente, ¿no? La victoria también se dio en Caleta Olivia, donde Milei ganó por el 55,4 contra el 44,5. Y Massa solo ganó en algunas localidades, como por ejemplo en Río Turbio, donde se impuso el 71,6 contra el 28,3. El 28 de noviembre también ganó Massa y también ganó, había leído por ahí, en el Chaltén. En el Chaltén creo que también había ganado Sergio Massa. En el resto de las localidades ganó Javier Milei. Y por una abultada diferencia aquí en Río Gallegos, 26 puntos de diferencia. Bueno, nosotros mañana estaríamos volviendo. En principio ya estaríamos cerrando, estábamos esperando el discurso de Javier. Mañana Milei. volvemos todos. Y Y sí. nos queda otra. Y sí, y sí. Y sí, hijo. Y nos queda otra. No, Brian. ¿Cómo está el Brian para mañana? Pulgar arriba. Nada más y nada menos que la No está democracia, muy chicos, contento. la democracia y no hay que vivirlo con tanto dramatismo. Festejemos que tuvimos un día democrático en toda la República Argentina y sin grandes inconvenientes. Creo que va por ahí esto. El pueblo se expresó y de manera contundente la diferencia fue de 11,4, o sea, presidente con un respaldo popular importante. 55,7 contra el 44,2 de Sergio Massa. Tenemos presidente, se llama Javier Milei. Mañana, 8 de la mañana, nosotros volveremos con otra gestión, ¿no? Mañana la programación otra gestión, normal mañana en arriba Nuevo del Día. día, después fuera de contexto, después a toda velocidad, después rock and free. Sí, no me mire así. Señor Cebeso también se También, reportará. Sí, también, supongo que sí. Sí, por supuesto. sí, Y sí, hijo. sí, hijo. ¿Trajo algo usted para comer, Claudia? No, no traje nada. Ah, Bien. Debe ser por Estamos eso. desfallecidos. Debe ser Falló por la eso. cámara. Bueno, usted me sabe lo que me está debiendo, ¿no? La torta de la carrot cake, ¿qué era? No. No, los muffins. Los muffins, es verdad. mira, yo tengo anotado carrot cake, muffin, tequeño. Uy, pero mira, pequeño torta. también. Hago, No, hago pequeño? pequeños, sí. Sí. ¿Sabés cómo me salen los pequeños? Te lo mando, te lo cambio por Tenemos pequeño. recetas para todas y todos mañana. Bueno. De eso vamos a hablar, Claudita. Alcancé a comprar queso, así que chicos, les cuento. Sí, hay que ver el lunes la disparada, hay que ver si hay... El bueno, queso blue, no sé no cuánto hagamos estará, terrorismo, cuánto no hagamos cotizará el queso blue el martes. Mañana ¿Qué vemos. es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nos despedimos. Gracias, Nos chicos, vamos. por la compañía, como Gracias. siempre, muy amable. Por Saludamos favor. a todo el equipo. Claudio Álvarez, Sí. Tony Villanueva, Sandro Díaz, Brian Álvarez, Karina Taberne, Héctor Mancilla, Claudio Lobo, Claudia Ratar, Fernando Torno, Julián Quirós, el Chino Quirós también anduvo haciendo coyuntura con mate, y quién te habla. Saluda
a Don Juan y a Margarita, También, que hizo ahí el a- brazo de reina o cómo lo se que- llama, lo que sea el que arrozado hicieron, estaba con dulce de riquísimo. leche, estaba tremendo. Un espectáculo. me lo No deben. quedó nada ahí, ¿no? No quedó No. nada. A Gené por la factura. A Gené por la y factura. La Frola. no Ah, sé quién- el amigo eso creo que... trajo 3. Sí. Ahí está. Un saludo también para él. Todo lo que aportaron conmigo. Esto fue todo por hoy. Gracias por la compañía. Gracias. Adiós. Chau, Chao. chau. Buenas noches. En esta radio honramos a aquellos que revolucionaron el escenario del rock argentino y su legado eterno. Temporada Primavera 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias.